Bienvenidos al episodio número 23 del podcast de la revista Balompié. Señor Obed Ruiz, ¿cómo estás? Un gustazo. Ya podemos hacer la reta y tenemos árbitro incluso. O un cambiecillo para los que nos cansamos a los 10 los minutos. Los que nos bofeamos tantito. Hoy tenemos un invitado muy grande, muy alto y con un vozarrón que se llama, o no se llama, pero todos le dicen así, Wookie Williams. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar. Debo decir, muy bonita mesa. Sí. En la gran parte de estas cosas yo no estuve involucrado, pero está muy bonito para decorar la mesa. Sí, no. Ahorita te contamos un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con las revistas y cómo nos inspiramos en todas ellas, pero antes tengo que hacer la lectura obligatoria de tu semblanza, porque esta es una tradición que hemos inaugurado hace ya como 4 o 5 episodios con nuestros invitados para que, bueno, el público que nos escucha te conozca y te reconozca. Ahí te va. Intentamos de todo, bases de datos, el poder de la fuerza, y resultó ser que tuvimos que entrar en nuestra propia hemeroteca para descubrir tu verdadero nombre. De todos modos, por hoy seguirá siendo Wookie Williams, la voz que desde hace 20 años convierte la cultura pop en sobremesa de amigos. Su historia arranca en los 2000, por lo menos la que pudimos encontrar, cuando los blogs todavía eran el pan de cada sesión de café internet, alternados con el Messenger. Primero fue Toque de Queda, luego Pikey y el legendario Pikecast, donde mezcló cine, cómics, básquet y fútbol con un humor que se volvió escuela. En la última década lo hemos escuchado en el hype, vibrar con la NBA en Boom Shakalaka, a ver si no lo dije mal, compartir playlists y confidencias en Clavelada y hasta perderse por el mundo junto a mi amiga Tamara de Anda en miviajecito.com. También ha dejado huella en Sopitas, la NBA y hasta en Red Bull, siempre con ese tono de cuate que sabe un chingo, pero que no lo presume. También escribió en la mítica revista Soccermanía, que aquí por eso está ilustrándonos en nuestra mesa. Y esto es para el reportaje sobre las publicaciones que moldearon a los fanáticos del balompié, que estamos escribiendo, razón principal por la que hoy te sientas aquí con nosotros. En resumen, si alguna vez te reíste, aprendiste o cambiaste de opinión sobre tu película favorita, es muy probable que Wookie haya tenido algo que ver. Por eso lo invitamos, porque entiende el fútbol como entiende la cultura pop. Pasión, memoria y un montón de diversión. Bienvenido, maestro. ¡Qué bonito! ¡Wow! No, muchas gracias. Está muy bonito y está muy amplio. Además, he tenido la fortuna de estar involucrado en muchas cosas a lo largo de mi vida. Y de inventar muchas cosas. Y pues de tratar de llevar cosas diferentes. Primero, estuve muy involucrado en el mundo de las revistas. Si alguien aquí tiene más de 35 años... seguro vi alguna revista donde participé yo porque estuve escribiendo en, no sé, Popular Mechanics, Rolling Stone, Maxim, Conozca Más durante mucho tiempo, así los especiales de sexo de Conozca Más, que eran como, ¿no? Wow, o sea, yo participé como en 3, ajá. ¿Quién eres? En algún momento escribí horóscopos para la revista Tú, por ejemplo. No, ¿sí? Sí. ¿Tú? Nunca ¿La de la estrellita? Ajá, Wow. nunca firmados ni nada, pero... o sea, tuve la fortuna de caer ahí, porque ni siquiera fue algo que yo buscara, pero me enamoré del mundo editorial y de las revistas, y se hizo un hueco en mi corazón bien grande en la última década, cuando desaparecieron la gran mayoría de las revistas. Entonces, ver Balompié es así como... o sea, fue increíble ver una revista con esta calidad, o sea, ver el papel, el gramaje del papel, ¿sabes? O sea, todo eso era como de, wow, ¿cómo hicieron esto? ¡Qué increíble! Entonces, me entusiasma mucho platicar con ustedes. Si tú eres americanista y estás viendo este video con nostalgia porque no consiguieron el tetracampeonato, necesitas tener este ejemplar de la revista Balompié. Aquí platicamos a detalle cómo fue la triple corona del América, comandados por Henry Martín, al que entrevistamos para este ejemplar. También repasamos la era de Santiago Solari, pasando por el Tano Ortiz hasta llegar a André Jardine, y te explicamos partido a partido cómo fue que consiguieron el tri. También hicimos un resumen de las 14 figuras, los jugadores más importantes de los 3 torneos,
Fidalgo, Henry Cendejas, Jonathan Valdés y Héctor Hernández, el historiador oficial del América, nos ayudó a relatar torneo a torneo todos los títulos de liga que ha ganado el Club América, desde el tetracampeonato de los años 20 hasta el tricampeonato de los nuevos años 20. Dale clic al link que está en la descripción o escanea este código QR para que vayas directamente a comprar la revista Balompié número 3. También te puedes suscribir y recibirás el 2, el 3, el 4 y el 5. Córrele porque pronto se van a terminar. ¿Te das cuenta cómo lo que pudimos averiguar de Wookie es de los 2000 hacia adelante? Pero él evidentemente tiene una carrera hacia atrás. Y nos la acabas de resumir rápidamente, la que no dije yo en la semblanza. Y eso tiene mucho que ver con lo que siempre hablamos de la fucking inmediatez del internet. Y que no todo está en internet. Claro. Es que no todo está en internet porque, por ejemplo, yo trabajé muchos años en Editorial Televisa y pues ahí era de, ahora muévete acá, ahora haz esto, ahora haz tal cosa. Éramos una cosa medio de guerrilla dentro del aparato gigantesco multimillonario que es Televisa. Porque éramos como medio los frikis, porque también estaba en una revista de videojuegos que se llamaba EGM, Electronic Gaming Monthly. Claro. Y luego lanzamos la revista de Club Nintendo, ¿no? Club Nintendo estaba también dentro de Editorial Televisa. Entonces, o sea, ahí estaba en otro piso, pero en un piso más abajo. Pero en otro nivel. Lanzamos la revista oficial de Xbox en México, pero era así como de esos malditos freaks. De hecho, estábamos en un lugar físicamente que se llamaba La Covacha, ¿no? Que no tenía ni ventanas, pues. O sea, bueno, tenía ventanas, pero no se podían abrir. Y era así de, pues ahí meta a estos freaks a ver qué. Y dentro de ese grupo de revistas, el que era el director ejecutivo, un tipo que se llama Rodrigo Choconostle, que ahora hacemos muchas cosas ahora, él como que le asignaban ciertos proyectos y un día dijo, el internet es el futuro. Estoy hablando de 2005, ¿no? Donde no había redes sociales, donde no había esa interconectividad más allá del Messenger y de ICQ, a lo mejor. En carta, ¿no? Sí, le tenía. En carta. O sea, había blogs, ¿no? Ya había blogs sí. Y ya empezaban los blogs. Era Blogspot. Y era Blogspot. Los foros. Y él tuvo la visión de, hay que crear algo con esto. Hagamos un sitio, un foro, o sea, el URL era toquedequeda.net, ¿no? Para que se imaginen. Y de alguna manera consiguió el presupuesto dentro de Televisa para hacer los blogs de los editores de las revistas que él tenía a cargo. Y así empezaron también podcasts. Entonces, en 2006 se lanzaron podcasts de un montón de cosas dentro de esa plataforma. Había otra plataforma que se llamaba Dixo, que lo que le estaba contando, que era también donde había la gente de radio hacía sus podcasts ahí, que era un formato que la gente pues, todavía no entendía. Que nació junto con el iPod, ¿no? Porque era como el que se reproducía con... Sí, pero incluso antes de eso los videos eran en Real Player y o sea, claro. YouTube estaba en pañales, no podías ni siquiera tú... O sea, tener acceso real a cosas. Y no había videos tan largos como este que están viendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no podías manera. subir. No, o sea, si eran 15 minutos ya era un programa de tele completo, ajá. ¿No? Y ahí empezó mucho de la cosa de internet que después seguimos con cosas ya independientes porque, insisto, como que Televisa nunca se enteró de lo que estaba pasando dentro de Toque de Queda. Hacíamos lo que queríamos. Decíamos lo que queríamos. Nadie nunca se puso a escuchar los podcasts. Yo creo que si alguien los hubiera escuchado hubiera dicho, ¿qué es esta aberración? Y finalmente cambiaron muchas cosas dentro del editorial. Cuando salió Rui, el proyecto se quedó sin... Pues como que sin su padre creador y alguien dijo... ¿Para qué le estamos invirtiendo dinero a eso? ¡Mátenlo! Cuando ya tenía una base de gente que lo escuchaba y lo veía de todo, porque Socarmanía, por ejemplo, tuvo un blog ahí, tuvo un podcast, bastante malo, por cierto. O sea, yo participaba en él y era bastante malo. Como que todavía no se entendíamos bien que el había un formato. Sí, claro. Sí, era una radio cosa... convertida a algo, ¿no? Y no le habíamos agarrado la onda, entonces, insisto, era bastante malo, pero toda esa información que había... desapareció. No existe. No está en internet porque Toque de Queda, vaya, o sea... Y obviamente nadie hizo un respaldo, así como los archivos físicos tampoco. Nada. Entonces se quedó toda esa información perdida en el internet, ¿no?
Y de ahí como que surgió la idea de hay que hacer cosas así, porque pues la gente sí responde a eso, ¿no? O sea, la gente, cuando encuentras a tu audiencia, pues la gente ahí está y se vuelven muy fieles y es muy, muy chido tener ese apoyo de gente que, pues que te escucha y que como que te ubica de... Estas personas son mis amigos, ¿no? Nunca los he visto, no los conozco, ellos no me topan, pero son mis amigos. Y eso es un sentimiento bien padre. Entonces, por eso empezamos a hacer otras cosas. Empezamos con cultura pop, Bueno, teníamos un montón de podcasts bien payasos y bien tontos. Muy divertidos, pero bien tontos. Y luego empezamos a hacer el Hype, que va a cumplir 600 episodios en 2 meses, lo cual pues, ya es algo. 600. ¿Eso cuánto tiempo es exactamente? Van a ser 11 años. A su madre. Pero tú no apareces en todos. No, porque por cuestiones de la adultez, maldita adultez, maldito capitalismo, que hay que pagar cuentas. Por un trabajo tuve que dejarlo hace como 300 episodios, yo creo. Hace como 5 años que no estoy ahí, pero de todos modos pues, sigo participando en cosas. Sí. Y como que hay mucha gente que se cruza entre la cultura pop y el deporte. Y nos decían, ay, ¿por qué no hablan de tal cosa? ¿Por qué no hablan de fútbol americano? ¿Por qué no hablan de tal? Y un día se nos ocurrió, pues hay que hablar de... Ni me acuerdo con qué empezó, pero era así como de, sí, el fútbol americano. Y así empezó Highball, que ya tiene más de 100 episodios, porque hacemos también semanal en vivo. Y es una cosa muy particular, porque nadie de los que estamos ahí, somos 4 personas, no somos expertos en nada. O sea, yo el deporte que más sigo y del que más sé, y quiero pensar que trato de transmitirlo de forma que la gente se interese, es el básquetbol. Esa es como mi más grande pasión. Pero me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el fútbol americano, y lo que hemos intentado con eso es transmitirle a la gente, no somos un noticiero de deportes, no somos expertos, no... Vamos a decir un montón de estupideces, ¿no? Para eso está la gente. Corríjanos, o sea, o les preguntamos. Y hablamos de cosas de las que yo no tengo idea, como la Fórmula 1, por ejemplo. A mí es una cosa que no me gusta, no la entiendo, pero pues lo platicamos porque pues ahí está. Entonces, siempre hemos querido hacer como esa dinámica con la gente de... escúchenos, platiquemos, vamos a cotorrear de lo que pasó en la semana de deportes. Vamos a rantear. Ese es nuestro objetivo final. Maldita sean los Cowboys porque perdieron, estúpidos. El América, Pumas. Y eso es lo que hacemos. Y es un formato que creo que no es tan fácil de entender en el sentido de que la gente espera un cierto nivel de profesionalismo que nosotros no tenemos, para ser muy sinceros, porque no es lo que queremos hacer, ¿no? Sino más bien es como... Vamos a rantear y cotorrear de lo que pasó en la semana desde un punto de vista de fans. No tenemos entrevistas con gente, nada de eso. Es nada más vamos a rantear. Y la verdad es que me gusta mucho ese formato porque se me hace que es padre. Y aparte tienes un público ya que está acostumbrado a eso, ¿no? Y que se conecta a verlos y dice, sí, a huevo, vamos a platicar. Y que se la pasan tirando. Pero he aprendido mucho del fan del fútbol, sobre todo. Que en algún punto de esta conversación tocaremos, pero he aprendido mucho de cómo la pasión te nubla la cabeza y desaparece cualquier concepto de objetividad, de que puedas tomar y decir, este equipo es bien chingón, no le voy, pero es bien... No puede, como que no puede existir eso. Es una cosa... Aquí en México tienes que decir, yo le voy al Cruz Azul, pero... puedo aceptar que el América jugó bien. Así como que tienes que defender primero tu punto antes. Y después defenderte a ti. Ajá. Poner esa barrera de no me vayan a meter dentro de ese grupito, ¿no? Es muy, no sé, es muy raro ver gente que de plano, o sea, hace un par de semanas que el Toluca le ganó al América, el campeón de campeones, me escribieron, a ver, yo soy americanista, no, y soy muy, muy abiertamente americanista, pero me decían, a ver, ahora ¿cómo los vas a justificar? Y yo, pues Toluca es mejor, Toluca jugó mejor, Toluca tiene muy buenos jugadores y Mohamed o sea, juega bien rasposo y no te deja moverte y jugaron mejor. En este momento son mejores que el América.
¿qué más puedo decir, no? Sí. Y es como de, no, pero a ver, pues es que esa es la realidad. O sea, y yo no me ciego a, no, el América es mejor, pero el arbitraje, cualquier cosa, ¿no? Así de que no, es que vienen. Puedo encontrar razones por las que el América a lo mejor no está en su mejor momento, porque después de 2 años de no tener vacaciones, de qué sé yo, pues seguramente ya están así hasta la madre y están de, güey, necesito un break. Y a lo mejor eso influye, pero Toluca es mejor en este momento. No hay bronca, ¿no? O sea, no es algo que tengas que darle vueltas. Así es, pero la gente es muy... O sea, se le pierde toda la objetividad y eso me llama mucho la atención siempre. Se hace una cosa muy curiosa porque cuando hablo de básquetbol, por ejemplo, que no es un deporte tan seguido en México y no hay una pasión por equipos como hay en el fútbol, evidentemente, la gente escucha como con más atención, como de que, ay, a ver, cuéntame más, ¿no? Ay, ¿y este equipo qué? ¿Y por qué este equipo está padre? ¿Por qué tal cosa? Y en fútbol es, ya, ¿no? O sea, alguien en los comentarios siempre se ponen... La mitad son de payasada, de nada más vamos a molestar, que está muy bien, porque es parte de la dinámica de con la gente estar con esa interacción. Pero hay gente que muy en serio dice así como cosas como que Paco Memo Ochoa siempre fue un fraude. Es como de, ¿cómo puedes decir eso? O sea, si Ochoa hubiera jugado toda su carrera en lugar del América en el Necaxa, probablemente no pensarías eso, ¿no? Y te nubla la idea de cierto equipo, tu objetividad de pensar que Paco Memo Ochoa es un fraude. ¿En qué nivel es un fraude? O sea, yo creo que es el mejor portero que ha tenido este país. Seguramente ustedes podrán decirme, estás bien estúpido, ¿no? Pero a mí me parece que el tipo no podía salir para salvar su vida. Pero los reflejos que tenía Ochoa eran increíbles. Y lo sigue teniendo. Bueno, en los últimos partidos con la selección contra Honduras medio le falló. Pero sigue teniendo muy buenos reflejos. Sí, entonces esas son las cosas que uno va aprendiendo de la afición y es divertido. Es divertido irle a ciertos equipos y ver cómo eso causa reacciones como si los otros equipos fueran diferentes. Como si jugaran otra cosa o en otras ligas o fuera tal. Eso también siempre me ha llamado mucho la atención de la superioridad moral de ciertas aficiones. Porque entiendo que hay un contexto histórico detrás de el América, ¿no? Detrás de lo que fue el América de Emilio Azcárraga Milmo y el PRI, todo eso. Sí. Lo entiendo perfecto. Entiendo que el Real Madrid, porque también soy madridista, es el equipo de Franco y tal. Pero esa superioridad que hay como de... como si el Real Madrid tuviera todos los millones y el Barcelona no, y el Barcelona tuviera que salir adelante con 3 pesos. O sea, ese tipo de cosas es como... La gente no puede ser objetiva y me llama mucho la atención porque ahí está todo, ahí está la información, ahí está, lo puedes ver y nomás no. Hay muchas razones, ¿no? Sí. Desde la propia mexicanidad, ¿no? Que bueno, también eso sucede en todas partes del mundo, no es algo solo del mexicano, pero también yo siempre culpo mucho al periodista deportivo. Mucho. Ampliamente lo culpo. Muchísimo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Te he escuchado rantear de eso y estoy muy de acuerdo. La neta, yo no sé si algún día eso pueda cambiar. Yo creo que está muy adentro de nosotros, ¿no? Yo creo que no. Justo lo que platicábamos hace 2 capítulos con Giovanni. Tiene todas sus tesis de maestría, doctorado, son de fútbol. Es una locura. Nos contaba cómo se fue creando, cómo nació la necesidad del periodista y después la especialización en el deporte y la especialización en el fútbol. Y justo dices que tienes que construir tu audiencia. Es que no era necesario. Antes era justo como el diario oficial de la federación y cada vez hay que irse renovando. Entonces no creo que funcione. O no sé. Pues no sé, porque aparte también se ha parcializado tanto la atención de la gente, ¿no? Uh-huh. Cuando lo que hablábamos en el capítulo anterior con Eric Lugo, ¿no? que decíamos, el programa de la noche de José Ramón Fernández, donde enseñó las actas de los cachirules, era lo que todos estaban viendo en ese momento. Uh-huh. Hoy este capítulo lo verán 2,000, 3,000 personas y estaremos satisfechos con que todas compren una revista Balompié, ¿no? Y nos irá bastante bien con eso. Pero ya no, o sea, hay tanta gente haciendo tantas cosas de todo tipo que es imposible. A mí me sorprende que hayas visto algo mío hablando del periodismo deportivo, porque, o sea, ¿cómo es posible que hayas visto algo mío, sabes? De que hay tantas cosas que ver
que es imposible De concentrarte todo, en nada. ¿no? Sí, O sea, de todo. sí. Yo ya no veo series, yo no me puedo concentrar en otra cosa que no sea ver al Mazatlán contra el Necaxa. O sea, Y eso es, se necesita aplomo, para sentarte a ver un Mazatlán. más o Necaxa. menos esas palabras usó Wookie un día cuando... A ver, un resumen rápidamente. Yo conocí a Tamara de Anda, tu pareja, hace muchos años, cuando yo tenía una página que se llamaba Capitalino Errante, que ya se las he contado. Ahí un día escribí un artículo todo tonto, todo tonto, y alguien se lo enseñó a Tamara, y Tamara obviamente me hizo trizas en Twitter, y yo la contacté y le dije, oye, quiero entender esto que me estás haciendo, por favor explícame. Y nos hicimos buenos amigos, y entonces con ella empecé a tener una comunicación más directa. Luego la entrevisté, o la intenté entrevistar, porque pues no pude por los gatos, me dio mucha alergia, y ya no pude terminar esa entrevista nunca, y a partir de ahí, cuando inicié Rascamapas, esto lo sabe muy bien Tamara, cuando inicié Rascamapas, ya teníamos una relación de platicar y de haber hecho esto de la entrevista. Y le dije, oye, hice un mapa, ¿te lo puedo mandar? Está bonito, es de municipios, le dije. Me dijo, sí, no sé qué. Y Tamara lo estiró, lo puso en la pared, lo rascó, lo publicó, y a partir de ahí, Wookie, Rascamapas, tiene 8 años de vida. Y fue porque Tamara hizo que Shark Tank nos conociera, que la revista Chilango nos publicara, y que a partir de ahí pudiéramos vender mapas, yo pudiera pagar la renta de mi departamento y pudiéramos continuar con el proyecto con vida. Qué chido. Sí, no. Tamara también estuvo como invitada en uno de mis primeros podcasts, que ya está escondido del internet, por cierto. Pero también ella estuvo ahí. Y luego, cuando inicié el canal de YouTube, le mandé un video, que quién sabe cuál fue. Le dije, dile a Wookie que lo vea, porque yo sabía que te gustaba el fútbol. Yo quería dar a conocer mi canal, ¿no? Y tú le dijiste que era un contenido para gente con... Dijiste así como mucha concentración, o como que tenías que estar ahí, ¿no? Mucha pasión, y que te enamoraras de estar viendo el video, porque era largo. Y aparte no era de los más largos. Las cosas que tienen, los videos largos, los artículos largos, me gustan mucho, y siento que es un formato que ya no existe. Es muy difícil hacer, o sea, sí existe, aquí está, ¿no? Pero es muy difícil tener la atención de alguien durante 12 páginas. Sí. Es muy complicado. Y hacer videos de hora y media, de 2 horas, clavados, y que no estén todo el tiempo poniéndote así monito en la cara y te ponen, o sea, es muy difícil. Y una de las cosas que me gusta mucho de Balompié es el periodismo vieja escuela de te voy a contar esta historia bien, te la voy a contar completa. O sea, me parece así increíble. Y los videos, pues, son así, ¿no? Sí, o sea, sí no, son... También te tocó la narración más chaqueta que yo tenía. Y, o sea, nunca te envié un video más nuevo. Pero sí he visto. O sea, y he visto varios. O sea, el capítulo con Paulina Chavira, por ejemplo, ¿no? Que es. Ella es chidísima. Sí. Es muy, muy chida. Aquí iba yo con esto. Me voy a regresar a Soccermanía, porque justo con lo que decías del periodismo deportivo. Cuando yo entré a Soccermanía, yo no entré a Soccermanía porque supiera mucho de fútbol. Yo entré a Soccermanía porque la gestión que estaba antes, donde el director editorial era Jorge Bitker, que paz descanse, estaba como muy metido en problemas de lana, y tenía como que no sé exactamente qué fue lo que lo detonó, pero Editorial Televisa decidió cambiarle el formato a Soccermanía, cambiarle el equipo, y entonces yo entro ahí como coordinador editorial. No porque supiera yo mucho de fútbol, que era la razón por la que Jorge Bitker a mí me odiaba, sin saber quién era yo. O sea, en realidad no me conocía, no me topaba, pero sí topaba que no era yo un experto en fútbol. Que Jorge Bitker era un coleccionista atascadísimo de partidos. Ya se los he contado que yo tengo una parte de su colección. La otra parte desapareció cuando falleció. Su esposa no la pudo guardar y la tuvo que entre regalar y tirar a la basura, tal cual. Yo hablé con ella y dije, no, ¿por qué? Pero bueno, hay un video en Joyitas de un partido Querétaro... no sé qué, de la segunda división, que se agarran a madrazos. Ese es de la colección de Jorge Bitker. Incluso él está en la transmisión. Él era un verdadero atascado del fútbol, ¿no? Era un atascado del fútbol. Entonces, como que cuando, o sea, a él sale de Soccermanía, ¿no? Lo corren de Soccermanía. O sea,
Rui Choconosle, que les había yo contado o sea, que inició Toque de Queda y que estaba grueso, a él le piden que tome la revista. Él tampoco es aficionado al fútbol, él es aficionado al fútbol americano, pero sabía muy bien hacer revistas, ¿no? Cosa que yo, pues, le aprendí mucho a él y también yo lo que hacía, pues, era editar textos y buscar cosas que contar. Ahorita nos tienes que decir, después de que acabes esto, qué significa saber hacer revista. Es muy importante que me lo platiques. ¿Ok? ¿Va? Sí. Cuando yo entro a esto, Jorge Bitker, pues me tiró mala onda o sea, le tiró mala onda al proyecto desde el día 1. ¿No? Ya no Porque era suyo. decía, ya no era suyo, pero pues él estuvo ahí, era como Su de, bebé. o sea, me sacan a mí, ponen a estos pendejos, o sea, este güey que no sabe nada de fútbol, y entonces nos tiraba mala onda. No puedo asegurarlo para nada. No sé si nos tiró suficiente mala onda con los patrocinadores, por ejemplo, que conocía como para que dejaran de estar, pero dejaron de estar. Entonces, no sé, no puedo asegurarlo, tampoco quiero hablar mal de él en ese sentido, pero sí hubo broncas ahí, ¿no? Había muchas cosas de la revista Soccermanía que eran medio truculentas, como, por ejemplo, Cancha Reglamentaria, que era esta sección donde salían chicas con poca ropa, ¿no? Cómo conseguían a las chicas, por ejemplo, era alguien de la revista, no sé quién, pero pues sí era así como de irse a lugares de dudosa reputación a reclutar chicas. Así como que Azul iban la Merced. Pues sí, o sea, así como de un table, ¿no? Así de No que mames. vámonos a un table. En el uniforme de Cruz Azul. O sea, no eran modelos de... No eran modelos pagadas, ¿no? Que fue uno de los grandes cambios que pues hicimos. es historia, o sea, tampoco eso, está digo, no es porno, esas son las historias que se cuentan. Bueno, ya ¿no? es Belén de Villar. ¿Quién chingados A es lo Belén mejor- de Villar? No, ni idea. Sí, porque esto era algo normal en los 2000s. Y que incluso venía en la portada. Ay, cabrón. Y ya vas a mojar mi soccermanía, güey. Vika Andrade. Había ¿Puedes traer un trapo? chicas que yo creo que estaban dentro como del roster de modelos de Televisa que querían Del impulsar. famoso- que ¿Del también catálogo? estaban en Maxim, por ejemplo. En No H necesariamente el famoso- también era de... H no era de Televisa. Era H Notmusa. Era de Notmusa. Notmusa, sí. Maxim era la que era de Televisa. Entonces, pues seguramente también había no sé quién es Vika Andrade, pero hubo algún momento donde empezó a cambiar eso y alguien dentro de la revista como que iba así a reclutar. Entonces, como que esa fue de las cuestiones que dijeron, esto tenemos que cambiar. Big ¿no? Brother. Síguelo de lunes a viernes. Big Brother, por ejemplo. Entonces, la revista... Balompié en la casa de los famosos, güey. la isla del amor de Netflix. Cambiamos la revista para hacerla un poco más, en nuestra cabeza, por lo menos, un poco más como 442, que es esta Claro. publicación inglesa increíble, súper buena, que contaba historias diferentes. O sea, como que Soccermanía era muy de esto es el partido, esto va a pasar el partido, esto pasó el partido, este es el resultado. Y Mucho tal. de actualidad. Una cosa que yo intenté como el coordinador editorial, teníamos 3 reporteros, muy buenos los 3, pero era muy de, viene el nuevo refuerzo del Atlante, entonces lo voy a ir a entrevistar, ¿no? Cada quien tenía, una persona tenía Pumas y Atlante, otro tenía Cruz Azul, otro tenía el América, de los que estaban aquí en la capital. Y muchas veces era la entrevista como de... ¿por qué lado de la cancha te ves jugando? ¿Qué le puedes aportar a este equipo? ¿No? Y pues los futbolistas sabemos que tienen respuestas prearmadas y que siempre dan el 110% y ese tipo de cosas. Hay que trabajar. Hay que seguir trabajando. O sea, porque pues así han aprendido, ¿no? O sea, y una de las cosas que yo creo que estamos, que es uno de los problemas del fútbol mexicano, uno de infinidad de problemas del fútbol mexicano, es que no hay ese esfuerzo por darle herramientas a los futbolistas para ciertas cosas, ¿no? En la Pues ya le MLS... estás dando lana, ¿para qué les das más cosas? ¿Para güey? qué? ¿Para qué quieren, no? O sea, que te compren- para su futuro, porque si no les pasa lo que... Que se tatúen, Louboutin, sin pedos, ¿no? Fiestas de narcos. Saludos a Auriel Antuna. Cato Domínguez, un crack, el máximo. El que ha jugado más con Cruz Azul en toda la historia. Pero Wow. bueno. Sí. No, pues, o sea, ese tipo de cosas en ese momento eran como muy evidentes y yo lo que quería es, hay que buscar una historia, o sea, ¿por
o sea, ¿quién es esta persona? ¿Qué lo mueve? ¿De dónde viene? ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué está aquí? ¿No? O sea, ¿qué espera de estar aquí? No sé, o sea, un poquito más profundo que nada más el quote rápido que te va a dar 200 veces el jugador a 200 medios iguales. Exactamente. ¿No? Y intentamos hacer eso y era la persona que se quedó de editor de Soccermanía, Roberto Sergio Vargas, clavadazo del fútbol argentino, enfermo del fútbol argentino, muy, muy fan, pero sabía mucho de fútbol, ¿no? O sea, en general, y sabía de fútbol de esa escuela argentina de periodismo que a mi parecer, pues sí tiene unas cosas increíbles. Les voy a contar así como ejemplo. A mí el fútbol argentino pues nunca me ha llamado la atención en realidad. Crecí a lo mejor viendo el fútbol italiano, por ejemplo, el Milan de Van Basten, de Gullit, de Rijkaard. Qué ¿no? privilegio, o sea, sí, ¿no? Sí, Crecer viendo eso, güey. porque lo pasaban en la tele los domingos en la mañana. Era lo que había que ver en la tele ¿En también. ESPN? Entonces, no, en Abierta. tele abierta, ¿tele abierta? en Canal Sí, en esa 9 época. o en el 5. ¿A poco? Sí. No En tengo finales partidos narrados de Televisa. Por finales de los 80. Era parte de lo que pasaban. Entonces, o sea, yo más bien crecí viendo eso, pero como él estaba muy interesado en el fútbol argentino, pues se empezó medio a cubrir fútbol argentino, por lo menos en resultados y cosas así. Y un día me dice, ponte hoy es la final. No me acuerdo cómo era el formato en ese momento, porque creo que ha cambiado desde entonces. Pero era la final. O sea, quien ganara ese juego era campeón y era Estudiantes contra alguien. No, creo que en 2007 estoy hablando. Acabó el partido y el narrador empezó a hablar del triunfo de Estudiantes y cómo el sol pegaba en la cabecera donde estaba la afición y la sombra en el perdedor, bla, 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 bla. Acabé llorando. O sea, de emoción, lágrimas de emoción de lo que decía el tipo, de dos equipos que no me importan, un demonio. O sea, de un fútbol que me es, pues no totalmente ajeno, pero que no estoy nada participativo de eso. Y lloraba de emoción, decía, es que esto, ¿qué le pasa, no? Y pues en México, perdón, Jorge Campos, pero pues es como de, o sea, eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Ese análisis, así de que, a ver, Jorge Campos, analiza lo que está pasando en el partido. O sea, Y no punto está... que de análisis táctico tenemos mucho, ¿no? ¿Ve? Pero de leer lo que está ocurriendo, de contar la historia de una manera bella, ¿no? Literatura hablada o como se llame, ¿no? Como contando lo que está sucediendo, hacer la crónica bien hecha. Martinoli, muy bien, ¿no? Gran vocabulario. Y de ahí en más, es un poco repetitivo lo que tenemos actualmente. Sí. Yo crecí con el Perro Bermúdez, hacia Sí. atrás Ángel Fernández, Que Fernando Ángel Fernández, Marcos. pues sí, o sea, Claro. el Perro Bermúdez ya lo empezó a convertir en entretenimiento, ¿no? Sí. Que ya era más estos one-liners y no sé. O sea, a mí Luis Omar Tapia, por ejemplo, siempre me pareció fantástico. Que no es mexicano. No es mexicano, es venezolano, ¿no? No sé. ¿Chileno? ¿Chileno? Creo que Creo que chileno. chileno. Sí. Pero siempre me pareció muy bueno. Siempre he estado también, por ejemplo, lo que pasa con Marion Reimers, ¿no? No sé cuál sea su postura de Marion Reimers. Marion es mi amiga. Y siempre he apreciado mucho lo que hace. Siento que Porque hay que tener una postura de Marion Reimers, ¿viste, güey? Sí, no. Pues es Es que que es como- lo que sucede ahorita, Sí, güey. Sí. no, es ¿Cuál es su como postura de- de Marion Reimers? No, Marion es muy inteligente, güey. Demasiado inteligente, Es demasiado bien brillante, preparada. sí. Yo la he defendido muchas veces en El este video canal. que subió hoy, Hoy. bueno, hace 2 semanas, Sí, Del Chicharito. Sí, Sí. güey. Gran video, güey. Con todos Es- sus factos. es muy listo. O sea, es una respuesta muy bien pensada desde el humor. Y hay que ser listo también, para sí, hacer ¿no? eso. Qué duro. Si yo fuera el Chicharito ahorita estaría muy avergonzado. Pero también estamos en un momento de la vida en el que puedes decir cualquier estupidez y a los 3 días se olvida. Nada más que Claro. a él le tocó que pues diversas autoridades hablaran sobre lo que dijo. Por eso no se ha olvidado y sigue ahí repitiéndose. Sí, que no, el club no se puso tan Pues parece tan que del lado, o sea, ni ya- siquiera lo mencionan en el Ajá. comunicado ese que sacaron. ni Puma lo menciona. Ni Puma, o sea, digo, ya son noticias de hace semanas, ¿no? Pero sí me parece que, o sea, una institución como Chivas, que tiene un desarrollo de equipo femenil, como Chivas Femenil, que lo ha hecho muy bien, o sea, no puedes tener las dos cosas.
Ese es mi punto de vista, ¿no? El fútbol femenil necesita todo el impulso que pueda tener y no puedes tener a tu jugador más significativo de los últimos muchos años diciendo esas cosas, ¿no? Cuando tienes por otro lado un equipo que quieres fortalecer, que quieres hacer que crezca y que la afición crezca y diciendo, de cocina, o sea, me parece así como No, y aparte, irreal, ¿no? o sea, pudo haberse quedado en la parte del que nos quieran mucho, pero cuando dijo limpiando, chinga tu madre, o sea, sí, Sí, güey, todo o sea, lo demás dices, órale, güey, no mames, ya no voy a decir, pero ¿por qué tuviste que decir lo último? Y aparte repetir hacer otro video, y luego el comunicado, y luego mantener los videos en su cuenta de Instagram, que para mí me sorprendente que no los elimine, que no acabe con ellos. Pero mira, regresando por ejemplo a Marion, que me parece que es un punto... cuando Marion empezó, porque además la gente como que cree que Marion, así alguien llegó y la puso ahí, ¿no? Y Marion le chingó años y años y años. Yo creo que cuando Marion empezó tenía un estilo que no era su estilo necesariamente, como que le aprendió mucho. O sea, André Marín, por ejemplo, me da la impresión como que tenía una cadencia similar, no sé. Y de pronto ella, pues después de estar haciéndolo mucho, tiene un estilo muy propio que a mucha gente le cae muy mal, ¿no? O sea, porque hay una parte, o sea, increíblemente machista, ¿no? Al respecto de Marion y lo que significa y su figura y todo. Y hay una parte que es más esta parte de que les cae gorda, de que les cae mal porque usa palabras. Porque usa palabras. Ajá. Ni le pongas adjetivo, porque usa palabras. Usa palabras Sí. y de repente hace comparaciones con artistas, no sé, o sea, tiene una cultura que va más allá del puro fútbol y que la usa en sus narraciones y que porque ella tiene familia alemana pronuncia bien los nombres y cosas así, y a la gente le caga, o sea, hay mucha gente que le parece insoportable y es como, por eso tenemos, o sea, ese es un cacho de por qué el fútbol mexicano no avanza, creo yo. O sea, La son afición. muchas cosas. Sí, la afición tiene una gran responsabilidad. Los medios, la afición, o sea, se va conjuntando todo en tener esto que hace que nomás no. O sea, el pobre portero de Pumas que estuvo antes de Keylor Navas, este chavo Parra, le fue terrible, pero no es su culpa. O sea, es culpa de Pumas por no tener una planeación y no tener un portero. Y decir, claro, este chavo no tiene ni 25 partidos en categorías inferiores. Ni modo, ponlo a ver qué pasa. Tenemos una defensa de pacotilla. Aparte. Ni modo, no, a ver qué pasa. O sea, y el pobre chavo, yo no sé si su carrera... yo creo que no lo vamos a volver a ver nunca porque, o sea, ¿qué tendría que pasar para volverlo a ver? Tal vez sí, por la mediaticidad. No Así sé. de que alguien lo tome No sé. nomás por... No sé, porque primero ahí va a estar Navas un par de años y luego seguro van a traer creo a otro que extranjero y luego para que un sub-17 debute y siendo portero, o sea, yo lo veo muy difícil, yo creo que no va... Es bien difícil, pero pues no lo cobijaron para nada, ¿no? Entonces, pues con eso se va al diablo su carrera, porque seguramente tiene talento, ¿no? Debe de tener mucho talento para, pues por lo menos para estar en inferiores participando, pues ya lo quemaron, ¿no? Fue campeón sub-17. Y ahora, y la gente, que ese es otro problema, la gente se pone súper loca, así de mátenlo, ¿no? Y es como de, o sea, espérense. Pero es un morro, ¿no? Es un niño, aparte es un de niño, todo. No tiene ni 18 años, o sea. Y si ves las redes, es así horrible todo lo que pasa en redes. Que la afición, por ejemplo, después de lo que ha pasado este semestre con el América, la gente así de, que saquen a todos, no sé, es como de, acaban de venir de ser tricampeones, cosa que no había hecho nadie en 50 años, ¿no? O sea, pero ya, es que hiciste por mí hoy. Ajá. Perdiste la final con Toluca. Corran a Jardine. Es la inmediatez, es la inmediatez. Me parece horrible. Es como si hubiera tenido un torneo malo Arsene Wenger y todo el mundo en el Arsenal, ¡saquen a ese desgraciado! ¿No? O sea, son cosas que no entendemos. Creo que hemos tenido una deficiencia, y esto va a sonar horrible, perdónenme, o sea, siento que me van a juzgar por lo que voy a decir, pero hemos tenido muy mala educación de fútbol como país. No, eso es un hecho. Sí. Y mucho es culpa de los medios. O sea, yo sé que mucha gente ve a José Ramón Fernández como un absoluto ídolo del deporte en México, de la narración, del periodismo.
yo creo que le hizo mucho daño porque eran intereses económicos lo que impulsó a que él fuera como era. ¿No? Era, hay que ir contra Televisa, entonces voy a tirarle, mi personalidad va a ser tirarle a la América. Y lo voy a hacer, y me acuerdo mucho cuando Pumas se fue de primero Univisión y luego TV Azteca, y se fue a Televisa, y el señor se descompuso, y le tiró mierda a Pumas como si no hubiera mañana. Y era como, claro, porque hay un interés comercial y hay un interés económico ahí, ¿no? Y yo siento que todo eso ha hecho que nuestra cultura futbolística no esté donde debería de estar. Pero además es curioso porque incluso si se le da la razón y si dice, ok, sí, obviamente tiene su espacio dentro de la historia del periodismo, le ponemos apellido deportivo o futbolero mexicano José Ramón Fernández, ¿por qué va a ser incuestionable la supuesta figura que fue la que estaba cuestionando a los que tenían el poder y en ese momento no podían tocar, ¿no? ¿Por qué tiene que cortarse esta cadena en un momento? Y es como de, ok, tú tienes la razón y entonces todos vamos siguiéndote como si esto fuera dogma, secta, religión, ¿no? Y que se sostenga y que ahora se haya subdividido, porque ahora ya no solamente, ahora ya también está Álvaro Morales que le tira a Pumas y a Chivas, ¿no? Y ahora tenemos a Fernando Ceballos, que es otro antiamericanista, pero está en otra compañía. Y Martinoli, cuando narra a la América, le tira a la América. Y ¿sabes? Como que ahora se permea en generaciones. Y como dices tú, hoy en redes sociales es un crisol de gritos y furia permanente. No hay una manera de que... Nosotros publicamos un reportaje de dinero de la UNAM y los Pumas y puta, la gente me piensa que yo odio a los Pumas. Gran reportaje, y a la UNAM, por cierto, porque la gente... Y, por ejemplo, la afición de Pumas tiene esta superioridad moral que hablábamos antes, porque era de... Yo le voy a Pumas, que es un lugar de cultura, que es un lugar recto, que no tiene intereses económicos, que todo es tal. Que ayuda al país a crecer. Ajá, a diferencia de... tú que le vas a la América, que es el... Que Televisa te idiotiza. Televisa te idiotiza. Los millonarios, los millonetas. ¿No? Esa onda. Y tienen esa superioridad moral. Cuando es... No son equipos diferentes, ¿sabes? O sea, juegan a lo mismo en la misma liga. Y una cosa que yo creo que los comentaristas y los narradores y los periodistas no han entendido es que todo el mundo debería estarle tirando buena onda a la liga y fortalecer la liga, no a ciertos equipos. O sea... no sé, la NBA así funciona. Pueden tenerlo diferentes cadenas. Una cadena no le va a empezar a tirar mala onda a la otra cadena o al otro equipo porque la liga es más importante que eso. Y aquí en México no. La liga no es más importante que eso, ¿no? Y pasan cosas como la multipropiedad, o sea, que es así como... Y, insisto, entiendo el trasfondo de que haya cosas... a mí me encantan los equipos chiquitos, o sea, el Rayo Vallecano, por ejemplo, ¿no? Que es así de el San Pauli. Ahorita ya más o menos también. Hay que ver. Sí está ahí cuestiones medio, históricas, bueno. Sí, pero, o sea, los equipos que se han vuelto muy pro-Palestina, por ejemplo, el Celtic, o sea, todos esos equipos que están así como de aguante, me encantan, los amo. O sea, se me hacen bien, bien padres porque, pues sí, son equipos chiquitos que no. O sea, por ejemplo, el jersey que tengo es el Catania de la Serie C de Italia. Están súper orgullosos de que una vez quedaron en 8º lugar de la Serie A. Ese es lo más arriba que han estado en su vida. Y su sueño es algún día volver. Su sueño es algún día volver a la... Su sueño es volver a la B. Claro. A la B, donde está el Palermo, que es su rival histórico y que se odian y tal. Pero haber llegado a 8º lugar es wow, ¿no? Y también en México tenemos esta idea, probablemente porque todos los equipos de alguna u otra manera tienen posibilidades de ganar, ¿no? Ahorita se está haciendo eso más chiquito cada vez con los equipos que tienen más... Sí, siempre fue, pero es por épocas, más bien. Pero aún así tienes 2 oportunidades de ganar, que para mí eso es... Sí, esa es otra cosa. Esa es para mí la cosa más... Que si tú le dices a un aficionado eso... O sea, que tú le digas a un aficionado, güey, en los últimos 30 años... Desde el 96. Desde el 96 hemos tenido casi 60 campeones. Ajá. En 30 años, güey. Van a ser 60 años. O sea, dime quién fue el campeón de la Apertura 2004. Bueno, seguro el Toluca. Fácil. No, los Pumas. Ese estaba fácil. Es el bicampeonato. Fue la apertura y el clausura del 2005, ¿no? 4. No. Fueron los 2 4. Los dos fueron en el fue clausura el año Puma. Y luego apertura. Ajá, sí. Y en medio del Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu. ¿Quién fue el campeón de Castro, ¿no? Apertura 2013. Puta, ni yo me acuerdo. La apertura 2013. ¿Santos?
No. A lo mejor fue Santos. Sí, ¿no? Con Giannini. Ah, no, eso fue en el 18. O sea, ¿ves? O sea, A eso me refiero. Es una cosa, claro, es imposible. ¿no? O sea, se diluye tanto y va tan rápido, va tan en chinga, va tan... Que no hay manera, no te detienes a reflexionar del torneo que acabas de vivir. Ni madres, ya quiero ver quién va a llegar. ¿Cuánto va a costar? Directiva, ¿por qué no pones dinero? Pero todo eso se suma, lo que estás diciendo se abona a lo que dice Guki, que es muy cierto. En México todos hablamos de fútbol porque todos creemos que sabemos de fútbol. Pero a nadie le importa, olvídate de la liga, a nadie le importa el fútbol mexicano. Todo se convirtió en un nicho. Es exacto. Los memes. Bienvenido Keylor Navas, ¿no? Que estaba de Bob Esponja que decía Rui Patricio y todos los Andrada y todos esos porteros. Ajá. Te importa eso, te vuelves de nicho y todo lo demás Sí. se vuelve rival. Es algo que le decía a Eder hace 2-3 días. El barrismo se fue un poquito a las redes sociales, incluso hasta con los influencers. Ujú. Y no solamente en el fútbol, tú nos decías antes de entrar al aire cómo se construyen estas audiencias de distintos nichos, llamémoslo cultura pop, donde puede entrar el fútbol, ¿no? Los fandoms que Esos decías, ¿no? fandoms que se vuelven súper tóxicos. Es muy... O sea, el asunto es cuando se vuelve como intocable, que es así de... O sea, yo soy muy fan de Marvel, por ejemplo. Marvel ha hecho basura, ¿no? O sea, tiene unas series que son basura. Pero un verdadero fan No nunca critica. diría eso. Todo lo defiende. Pues no, o sea, yo no voy a defender al Real Madrid cuando hace cosas horribles, ¿no? No voy a defender al América que cuando, pues, no sé, o sea, insisto, cuando era el equipo del status quo del gobierno. Pues no, o sea, entiendo que eso sea una cosa muy fea, pero también creo que hay una cuestión de que de repente como que te toca ser fan de ciertos equipos, ¿no? Como que ni siquiera es una decisión propia Tú me muchas vas veces. a contar tu anécdota de cómo te hiciste americanista. Te voy a hablar como me hice americanista. Y también, o sea, y cómo me hice madridista fue una cosa de suerte, o sea, de casualidad, vamos. Americanista me hice porque cuando era yo muy niño, te estoy hablando del 85 probablemente. ¿De qué año naciste? 78. Sí, las canas en la barba son por algo. Mi mamá trabajaba en un kindergarten donde también una compañera suya que trabajaba ahí se casó con Carlos Hermosillo. Así nada más. Sí. Aide, creo que se llamaba la esposa de Carlos Hermosillo. Se hizo buena amiga de mi mamá. Un día no pude ir a la escuela porque estaba yo enfermo. Suficientemente enfermo como para que fuera algo que mi mamá estuviera preocupada y comentara. No era como de que, bueno, tiene gripa, ¿no? Y esta mujer llegó al día siguiente con una tarjeta firmada por Carlos Hermosillo diciendo, ojalá te mejores pronto, tu amigo Carlos Hermosillo. Yo no seguía el fútbol, estaba yo chavito, mi papá bastante ausente, no era nada deportista, de absolutamente nada, el deporte le valía por completo. Entonces no hubo nadie que me inculcara eso. En la tarjeta venían 2 boletos para ir al Estadio Azteca a un partido América contra Coyotes del Nesa. Lo que recuerdo, a lo mejor no pasó así, pero eso es lo que está en mi cabeza. Eran boletos de hasta abajo. Yo nunca había ido al Estadio Azteca, entonces fue así de, ¿qué es esto, no? Porque era el Estadio Azteca cuando no tenía asientos, o sea, era de filas de concreto, ¿no? Que le cabían 110,000 personas. Ajá. Evidentemente no estaba lleno, ni mucho menos, porque para América Coyotes de Nesa, pues no se iba a llenar. Pero estaba yo sentado detrás de la banca del América. El América iba perdiendo 1-0 y Carlos Hermosillo metió el gol del empate. Y en mi cabeza, cuando fue a festejar a la banca, fue a celebrar conmigo, ¿no? Cosa que, insisto, seguro no pasó, pero así es como vive el recuerdo en mi cabeza. Y ese día dije, wow, esto es maravilloso, me encanta, ya. Y me volví americanista para el resto de la vida. Es una coincidencia, porque pudo haber sido el Cruz Azul, ¿sabes? O sea, pudo haber sido un jugador del Cruz Azul, pudo haber sido un jugador de Pumas, y con eso mi vida y mi historia hubiera cambiado por completo. La primera vez que tuve la posibilidad de ir a Europa tenía 15 años, mi mamá me llevó así de, vamos a Europa. Llegamos a Madrid, ese día no había juego porque era verano. Yo no sé si era la presentación de algún jugador, algo. Estaban las calles atascadas de madridistas porque el hotel donde estábamos estaba cerca del Santiago Bernabéu. Y ahí es donde empiezo a sacar mi parafernalia. Compré esto, ¿no? Que
Ole. O sea, ahí estaba. Este tipo de cosas en el 93. En México no había, ¿no? No había un desarrollo de Merchandising. merch así. Sí, No había había camisetas hasta el 94, el Mundial 94 fue que hubo camisetas de la selección. que hubo camisetas así bien, Para ¿no? el público, para el público. Entonces, pues de inmediato fue también, uy, 101%. amor. Si hubiera llegado yo a otra ciudad y hubiera estado otro equipo, probablemente ese se hubiera convertido en mi equipo, ¿sabes? O sea, si hubiera sido el Barcelona, hubiera sido el Barcelona. Si hubiera sido el Levante. Tottenham, ¿no? Fue Getafe. una cosa, pues sí, fue una cosa muy de casualidad y siento que a mucha gente le pasa igual. Entonces, por eso tampoco me tomo tan en serio mi afición por los equipos, porque sé que no es una cosa que dependa enteramente de mí. Evidentemente, pues cuando te clavas con un equipo, pues te clavas si eres así como, no sé ustedes a quién le van en el fútbol europeo, el fútbol mexicano. Yo soy Puma y también me gustan todos esos equipos, Sao Paulo y Rayito Vallecano. Ajá, de No, aguante. yo ya hace mucho que no le voy a un equipo. Que ya no le vas a Me nada. dedico solo a hablar del fútbol. Fíjate que cuando estuve en Soccermanía, mi afición por el América disminuyó y subió mi afición por el fútbol. Y después de un año y medio de estar en la revista, acabé de... No quiero ver fútbol y Pero también pasé... porque pero es que tocaba semana- hablar del día a día. Era semanal, Era entonces semanal, trabajamos exacto. 6 días a la semana y estábamos todo el tiempo. Entonces, no había espacio para otras cosas en mi vida, ¿sabes? Era muy difícil y sí llegó un momento en que dije, ya, no quiero volver a saber de Estabas fútbol. chavo, tenías que 22, 23. Tenía... No, Ah, no no, estaba tan chavo. 78. Ya tenía Como yo 27, 28. 28, 29. Ya. Entonces, sí acabé. Y entonces, ¿cómo saturado era? así de... Acuérdate que lo que estás invitado aquí porque vamos a escribir un reportaje de la historia de todas las revistas del fútbol mexicano, que no sé cuándo vamos a acabar. No, está chingoncito. No. Mancha aquí bien fea, pero está bonita, ¿no? Sí. Está bien bonita. Campeón de Liga 96-97. Hierro. Por ahí anda Zucker. Ah, está muy chingona. Sí, es bonito. Pero enséñala ya, mira la cámara. Traje parafernalia para contarles así Sí, algunas anécdotas sí, de tal. está buena. Uno de los cambios que queríamos con la revista Soccermanía, como te contaba, era ver cómo dábamos información diferente a lo que te pudiera dar Records, ¿no? O sea, porque si vas y nada más haces las 3 preguntas básicas de la conferencia de prensa de introducción de un jugador, pues vas a quedarte con la misma información. Sí, mejor Entonces, lo lees en el diario y no compras la revista. ¿Cuánto costaba Soccermanía en esa época? 15. ¿15 pesos? Esta está en 15 todavía, estamos hablando de 2000... esta ya debe haber estado más cara. Ahí en el código no dice. Año 2, debe ser 2003, 15 No, pesos. sí, 15 pesos. 15 pesitos. Sí, costando 15 Era cuando te pesos. alcanzaba, con 15 pesos te alcanzaba para unos chetos, un Danop, o sea, sí te alcanzaban para varias cosas, ¿no? Sí, te podías comprar tus churrumais. Sí, como cosas morro, costaban como dos. morro 15 pesos sí era algo que te Era un dolía chingo. en ese momento. Sí, decías, no mames, ¿cómo le hago? Era muy impresionante ver cómo, o sea, cuando estaba, no recuerdo qué torneo hubo ese año en el verano y a México le fue bien mal y las ventas de la revista así, o sea, a México le iba bien, se vendía muy bien la revista, a México le iba mal, terrible. No cambia, ¿eh? En YouTube, las vistas de los videos de la selección mexicana, Sigue cuando estando ganan, igual. vuelan. Sí. Y cuando México pierde, al canal de YouTube le va terrible. O sea, no cambiamos, güey. No Está- cambiamos, de ninguna manera cambiamos. Es una cosa muy impresionante. Y también cuando, por ejemplo, en las finales que me tocaron fue América Pachuca, 2007. 2007, Atlante Pumas, 2007. que ganó Atlante. 2-1. En Cancún. en Cancún. Sí. Y pues también era, o sea, la gente, que también ese es otro problema, la gente quería saber más del América, ¿no? O sea, el América, para bien o para mal, o sea, si perdía el América, sí querían saber, wow, perdí el América, ¿no? Pero cuando era así el Atlante, sacábamos una portada de algo que fuera, o sea, aunque nos pareciera interesante, como que no pegaba, o sea, era complicado, pero ¿Cómo pues empezamos... medían el éxito de la portada? Con las ventas. Pues con las ventas. ¿Y cómo medían las ventas? Porque la repartían a los boceadores, ¿no?
¿Era con las devoluciones, con la merma o cómo lo sí, hacían? o sea, con las devoluciones era... O sea, una revista que le va bien, que también afortunadamente fui parte de esas como de Conozca Más, por ejemplo, que era una revista de interés general que hablaba mucho de, o sea, sexo, ¿no? Por ejemplo, pero de una forma no morbosa, sino como no pseudocientífica, pero sí más encaminado como a eso. Periodística. Sí. Informada. Y esas revistas de repente nos decían, se vendió todo el tiraje. O sea, me tocó... ¿De cuánto era? En ese momento, 100,000 ejemplares. No. A su madre. O sea, sí, y de repente era de que se vendió todo, hay que reimprimir. Y era así de, wow, increíble. Claro. Y otra vez me tocó decir paren las prensas, porque encontramos un error en una revista, No. que era la revista del consumidor, que no tiene nada que ver con fútbol, pero la revista del consumidor, y esa revista pues tiene un peso de la información que se publica que puede meter en muchas broncas al gobierno. Uh-huh. Y revisando, ya se estaba imprimiendo y yo encontré el error y dije, entonces fue así de que hablen y paren las prensas. Entonces fue un momento horrible porque era de que, nos van a correr a todos. Pero muy emocionante de decir paren las prensas. ¿Y este tiraje qué tenía? ¿Cuál era el tiraje? Era grande, o sea, eran por lo menos, deben haber sido como 25,000 ejemplares, yo creo, semanales. Entonces, Sí, semanal. Semanales. Ajá, Semanales, exacto. sí. Ni con Mensuales. fútbol total se compara. No. pues no, y fútbol total pues era mensual, ¿no? O sea, era Sí. una cosa, era una dinámica diferente, porque ahí Esa podías... sí era más como lo que tú aspirabas, ¿no? Como lo que más perseguías. Sí, Más que justo profundidad. lo que les contaba de la revista 442, traje una que acabo de comprar, que salió de edición especial del rock. Pero hacían este tipo de cosas como más de cultura pop, o sea, como tratando de cruzarlo así, que a mí siempre es como lo que más me ha interesado, más que los resultados. El podcast de básquetbol que tenía, que también duró como 6 años y por la vida adulta no pudimos continuar. Qué bonito, ¿no? Con la publicidad de Brother. Las impresoras. Siempre tratábamos de no hablar del resultado, porque pues el resultado ahí está, ¿no? Y o sea, hablando de fútbol, pues está en medio tiempo. Medio tiempo ya existía en ese momento, como que empezaba... Claro, acaba de cumplir 25 años. Sí, o sea, como que empezaba a hacerse muy popular los resultados por internet. Entonces, hablar de los resultados, pues era como de... No, mejor te cuento una historia, ¿no? Mejor trato de ver qué podemos... a qué podemos darle la vuelta para contar una historia bonita. Y a mucha gente no le interesaba. Lo cual es bien triste de decir, pero pues sí era como de, no, pues a mí qué me importa esto. En 2007 hubo un torneo sub-21, creo, en Perú. 2007, ¿no? Fue sub-21, 2007-2008. Conseguimos dinero para mandar a uno de los... a Omar, uno de los reporteros. Escribió un artículo tan bonito sobre el torneo, sobre las aspiraciones de los jugadores sub-21. No, creo que era sub-21, sub-23, sub-19. Tan bonito reportaje. Y pues un reportaje que para mí era así como de... Lo logramos, ¿no? Ajá. O sea, como que fue un momento de... Porque él escribía súper bonito, pero venía muy de hacer el reportaje muy de periódico. Como con esa escuela de... empieza así de pirámide invertida, ¿no? Y esas cosas que a mí pues es como de, no, güey, ¿eso qué? ¿No? O sea, para el Reforma empezar con un verbo chido, súper. Nosotros no queremos hacer eso. Y cuando me enseñó el reportaje y lo leí, dije, guau, no lo puedo creer, lo logramos. O sea, ya cambió el chip aquí por completo. Y probablemente muy poquita gente leyó ese reportaje completo, porque era como de que, no, ¿esto qué? ¿No? A mí dime por qué, por qué la contratación nueva del Atlante va a ser el campeón de goleo. O sea, ilusióname con eso. Porque también es lo único que se interesa, ¿no? Y por eso está... no sé, gente que hace muy buena chamba como en Instagram, Diegol. Uh-huh. Que no sé quién sea él, pero lo sigo mucho y le confío más a él la información que a cualquier medio. O sea, si él lo dice, o sea, como que siento de, él confirmó la llegada de tal jugador, chido. Ya ni siquiera tengo que ver ESPN o qué me importa. Y ese como periodismo guerrilla también me gusta mucho. Insisto, no sé cómo lo haga. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día, no? Ajá. Todos estamos buscando algo que publicar, que compartir, que hacer de contenido.
Y también es cuando empezamos la revista pensamos que era como un suicidio, ¿no? A regresar a algo A eso. y reconvencer al público de que vale la pena sentarse a leer. No ha sido fácil, pero creo que lo estamos consiguiendo. Pero seguimos No aquí. sé. Tampoco fue el suicidio. Sí, no, pues ya van 5 números. El quinto Quinto. aquí. Este es un dummy, ¿no? Pero la gente está viendo la portada que va a aparecer. Aprovecho este orgánico momento para que vayan a la descripción, le den clic al enlace y vayan y se suscriban en balompié.mx o que escaneen este código QR mágico que no existe, pero aquí lo van a ver, para que vayan a la página web y adquieran la suscripción. Se van a llevar el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, un póster con todas las camisetas de la selección mexicana. Bueno, ojalá que todavía haya cuando salga este capítulo, porque ya quedan como 50 piezas. Wow. Si no, se va en digital. Si no se les va... Igual que el 1. Igual que el número 1, por supuesto, todas las tarjetas de toda la colección y la colaboración que hicimos con Adidas, así que aprovechen, suscríbanse y pues sí sean de los que leen los textos a profundidad, ¿no? Que también entendemos que los contenidos de Balompié pues son muy variados, sí tenemos actualidad, muy poco, en términos de estadística y todo eso, pero sí hablamos de lo que está sucediendo. Sucede, claro. Sí. Yo creo que en un mundo donde la inteligencia artificial de verdad puede hacer lo que sea y que las redes se van a llenar de mucha más mierda creada nomás por crearse para que haya contenido allá afuera, algo tangible, físico que puedes tener, o sea, como la revista Balompié, que puedes agarrar y que puedes doblar y que puedes oler. No la doblen, por favor. O sea, la puedes enrollar y sentir. Tachar, escribir. O sea, se me hace... Espero en mi corazón que sea el futuro. O sea, yo creo que estamos regresando de alguna manera. Sí. A ti te tocó ese cambio. Estuviste muchísimo en editorial. Te toca como este pionero de los podcasts que no se dan cuenta de los Televisa, blogs. De los blogs también. Ahora con este regreso, ¿cómo fue en ese tiempo el cambio de las audiencias? ¿Cómo lo viviste tú y cómo crees que se vive ahora? Pues, o sea, la muerte de las revistas, que fue así, crónica de una muerte anunciada, de un medio anunciado, estuvo rudo, o sea, porque era algo, o sea, la época dorada de las revistas, que fue en los años 2000, eran importantes las revistas, o sea, la producción que hacía una revista como, no sé, Variety, en portadas, no sé qué, era algo de lo que todo el mundo hablaba, las portadas, Esquire, ¿no? Era una cosa así como muy importante y de repente la inmediatez se comió todo y dejó de importar. Hubo esa esperanza de, vamos a ver las revistas en un iPad, ¿no? Y que duró 15 minutos y a nadie le importó porque no es lo mismo. Y la vorágine de contenidos que hay allá afuera, que puedes estar 7 horas seguidas en TikTok, ¿no? Y te puedes clavar en videos de YouTube que te lleven a hoyos de conejo y que sales en un lugar completamente distinto de donde empezaste. O a 2 hermanos construyendo casas desde cero en el bosque, ¿no? Sí. ¿Saben a mí que me vuela la cabeza los videos de gente lavando tapetes? Ajá. O sea, es una cosa así como de, lo tengo que ver. O sea, ya sé cómo va a acabar, pero tengo que verlo. Me parece fascinante. Ese tipo de estupideces le quitan tiempo a que puedas sentarte a leer algo que de verdad funciona. Pero mira, los libros no desaparecieron, ¿no? Los libros subsistieron, a pesar de que mucha gente, yo me incluyo, leo en digital. Prefiero, o sea, me acomoda más leer en digital que en físico. Pero yo creo que muchas cosas, o sea, un DVD, yo creo que va a regresar a que existe ese Güey, el otro día formato. compré el último disco de Molotov y lo quise escuchar y no pude porque el único reproductor de CDs que tengo en la casa es el Play 5. Lo metí y no lo reconoció. Dije, quiso. no mames, lo metí al revés. Lo metí al revés y no lo reconoció. Wow. No pude escuchar el último disco de Molotov en físico. También yo para qué lo compré en físico, ¿no? O sea, como si yo tengo problemas. no, güey. También porque alguien o sea, compra está Balompié, bien. güey. No, era para Sí, tener o sea, mi colección completa, ¿no? Ok, es la ok. única banda que me gusta en el mundo. Y no pude escuchar, no sé, ni las he escuchado en Spotify, no quiero. Voy a comprar una casetera o algo. No pude Para reproducir poner el CD. Pero yo espero que regrese eso, ¿no? O sea, porque además nos damos cuenta de las cosas. Spotify, que es malvadísimo, ahora resulta. Aparte, güey. ¿No? Entonces, como de que puta, o sea, yo ya cancelé mi Spotify porque dije, no, está muy malvado este Que invirtieron modelo. en armas, ¿no? En con drones. inteligencia artificial. Inteligencia artificial Sí, y drones güey, militares. qué Es mamada. como de, no quiero que mi dinero vaya ahí. Yo sé que es muy difícil en el capitalismo hacer, pero
regreso a echarle flores a Balompié, porque es como, qué padre que se hayan aventado a hacer una cosa así, con ese amor y esa profundidad y esa atención que puede subsistir en un librero, en una colección, que puedes regresar a ella en 15 años y decir, mira, esto estaba pasando, o me acuerdo de esta anécdota, o esto pasó, ¿no? Y eso se me hace como muy, muy valioso y está bien padre, y felicidades otra vez por Muchas por gracias. eso. Entonces, ¿qué es hacer una revista? ¿Qué es saber hacer una revista? De lo que decías de tu cuate, que lo trajeron para dirigir. Yo creo que tenía mucho que ver. Es que ahorita como que pues las cosas sí han cambiado mucho y también antes tenías que pelearte por atención en el puesto, ¿no? Cosa que ahorita pues ya no pasa tampoco. A lo mejor hay periódicos y está el Gráfico y está el Metro con sus encabezados maravillosos. Genios. Sí, güey, como siempre se les absolutos. ocurre uno diferente siempre, cabrón. No repiten, ¿qué pedo? O sea, son así, o sea, digo, el Alarma eran los pioneros de eso. Y El Pásala increíbles. también. Pero las revistas, pues ya, o sea, en Sanborns quedan 10 revistas y 8,000 cómics, ¿no? Que bueno por los cómics, pero en ese momento... Y mangas, ¿no? También, mucha novela gráfica. Mucha novela gráfica. Cuando las revistas sí peleaban por atención. Editorial Televisa creo que llegó a tener 130 títulos. Paso 130? madre, güey. 130, porque tenía... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Vaso, sí. no O sea, porque había desde Cocina Fácil hasta Soccermanía, hasta la revista de videojuegos, hasta todo, ¿no? Es que era un business porque toda la publicidad que podían meter, ¿no? Era muy, muy buen business. No había ganancia de la venta física, realmente. En general, la venta física servía para cubrir los costos de la producción. Nada más. ¿No? El papel y eso, lo que se vendía de publicidad es lo que en realidad dejaba mucho. Tenías que comprobar el número de ventas que tenías, ¿no? Y ese tipo de cosas como para que la gente... Hablábamos ayer del término de pass along, de cuánta gente lee realmente la revista, Sí. y que decíamos que yo creo que era medio choro, que... Un poco, ¿Cómo se medía? pero pues sí tiene algo ahí de tú compras la revista y a lo mejor la dejas en tu casa y 2 personas más la O en ojean. la peluquería, ¿no? ¿no? Ajá. El O sea, como dentista. que sí tiene una repercusión diferente a lo que tiene un video, ¿no? Que el video es una cosa muy personal, tú lo ves, o un podcast lo escuchas y ya. La revista está en el mundo, está salvaje en el mundo. Claro, Entonces, ocupa un espacio. Y ronda, Ajá. ronda. Y es orgánica. Entonces, había que buscar formas de llamar la atención en el puesto, en el Sanborns, en donde se vendieran revistas y pues era o buscar la mejor foto, buscar la mejor tipografía, buscar que el logotipo estuviera en cierta posición donde otra revista, por ejemplo, Soccermanía, cuando tenía el título en esta zona, en esta esquina, es porque la otra revista estaba así. ¿No? Entonces, si esta era una revista que era así, no sé, Squire, lo que sea, Fútbol Total, aquí tu logo no se tapaba. Entonces, por eso muchas revistas tenían ahí el logo así. Después como que cambió un poco y era como de que, bueno, Soccermanía a lo mejor la podemos poner más en Sanborns o en lugares que tengan estantes donde la revista de enfrente va a estar así. Tu logo ahí está, ¿no? No se tapa. No, claro, son detalles que ya ni pienso. Nosotros no vendemos en puestos de periódico. No, yo sé que es ¿No? nada más En línea. por en línea. Sí. Entonces, o sea, la competencia viene en otras formas. Claro, sí. La competencia nosotros era llamar la atención ahí en el puesto. Entonces hacíamos muchas cosas como portada tipográfica. A ver cómo le va una portada con los logos y los nombres, ¿no? No tiene foto de portada en realidad. Claro. Lo intentamos de muchas maneras. La primera Soccermanía con este rediseño, que mucha gente no le gustó. A mucha gente le pareció horrendo que cambiaran el logo clásico de Soccermanía. Que estaba padre, ¿no? Era un logo que estaba como 2000ero, padre. sí. 2000ero, así, Noventero, sí. que alguien armó en quién sabe qué, en Quark o en quién sabe qué. Como con las llamitas de Hot Wheels, ¿no? Las Ajá, jaló tantito y ya. como en esa onda. Pero la intención con la revista, y creo que ahí fue, pues uno de los errores a nivel comercial, es que trató de ser un poquito más high-end, o sea, no high-end, pero como más
un poquito más educada como en los temas y por eso también era cambiar la línea editorial, ¿no? Y que no fuera tanto de el marcador y el resultado y las fotos del partido donde está el tipo gritando en el festejo, sino hacerlo un poquito más, pues, insisto, como... Contextual. Que el contenido tuviera un poquito más de peso en el sentido de contar historias, de contar algo diferente. Sobre todo porque, pues, el récord costaba 10 pesos, ¿no? Entonces, pues este costaba 15, entonces pues tenías que darle algo más que no fuera eso a la gente. Pero también un retote, porque era semanal. Sí. O sea, ya no estabas viviendo las estadísticas, tenías que estar generando un contenido que fuera distinto. Pues mira, la mitad de la revista, la segunda parte, era... generalmente es donde entraban las estadísticas. Bueno, también entraba la chica de la semana, ¿no? Que se le cambió el nombre a Área Chica. Pero bueno, entonces eran modelos pagados. O sea, eran modelos de agencia, entonces... Ya era chamba, ya era trabajo pagado. Totalmente. La Eurocopa 2008. Almanaque, ¿no? Por Omar González, que sabía absolutamente todo de fútbol. Tenía todas las estadísticas que uno pudiera imaginar así. Entonces, pues... ¿Qué es el regio que estábamos diciendo? Sí. ¿Cómo está en Twitter? Diego. No, goles y cifras. Goles y cifras. Tú fuiste el que dijiste goles y cifras. Ajá. O sea, sí, un trabajo así espectacular de todo. Tenemos esto que era mexicanos en el extranjero Sí. cuando era algo como importante. Todo el resto de la revista tratábamos de que fuera, o sea, sí tenía fotos y tenía buenas fotos. ¿Qué agencias tenían? ¿Con quién trabajaban? Pues mira, teníamos un fotógrafo, teníamos a Alex Cruz, que era fotógrafo, y había, no sé, Mexport seguramente era la que F. más... Así como, F. De repente había cosas que necesitábamos, así, Getty, ¿no? O sea, cosas así como de... Mira, ahí nos encontramos un póster rarísimo en 8 piezas. ¿Es esta? Ahí está, el de Ronaldinho, de hecho. Ahí ahí en la aquí entrada adentro. sí. Hay una pieza Es un suelta. póster que ni siquiera es póster porque es una de 8 piezas. Es que la primera portada fue Ronaldinho con esta activación que tenía Nike. Entonces nos dieron unas fotos muy chidas de Ronaldinho para la primera portada. Que ya no era la foto, o sea, a ver cómo estaba. Es un pedazo y se iba coleccionando, sí. Cabrón. Entonces era ¿Alguien tendrá el en su mega- pared las 8 piezas de Está Ronaldinho cabrón. completo? No sé, pero... Mira. Nosotros, por ejemplo, si hiciéramos esta colaboración con Nike, sí la tendríamos enmarcada y la pondríamos ahí para toda la vida, ¿no? También papel un poquito más grueso, que no se marquen los dobleces. Ajá, ese tipo de cosas como... pues no sé, había cosas un poquito más profundas. O sea, yo ver, escribí yo lo esto enseño. sobre Ese es tu texto. el nuevo Que aquí Wembley. fue ya no donde me acordaba. descubrimos tu verdadero nombre. Ahí está mi ¿Lo verdadero mantenemos nombre. oculto del internet o qué? La nueva catedral. Bien bonita aparte. Cuando se iba a estrenar apenas. Por ejemplo, impulsamos mucho en algún momento la MLS como una liga que podría ser importante en ¿Sí? algún momento. Acaba de llegar Beckham al Galaxy. Claro. Y Cuauhtémoc Cuauhtémoc al a Fire. Chicago. Después de esa final que dices de Pachuca América, se fue al Chicago. al Chicago Fire. Mira, yo defendiendo a Paco Memo y en esa final tuvo un osote. En la ida, sí, caray. Cuando la MLS, o sea, yo busqué a la MLS, nos contactamos y les dije, pues me gustaría tener como la información, o sea, que me compartieran cosas para meter en la revista. Al final tenemos resultados de varias ligas, pues la MLS que le podemos dar como impulso. Y hicimos una muy buena relación en su momento. O sea, me invitaron al Juego de Estrellas cuando era así de... Los locales contra extranjeros. Locales contra un equipo extranjero, ¿no? Y siempre ganaba el equipo extranjero 6-0, ¿no? Todavía estaba muy en pañales la MLS, la verdad. Pero Sí. tenía un par de cosas que eran... Pues que tenía 10 años, güey. En el 91. En el 2007. No, en el 91 nació, 92. Antes del Mundial del 94 nació. Nació la liga. Pues Ajá. tenía 16 años sí, por claro. ahí. O sea, 16. todavía estaba muy, muy chiquita, pero como que yo le veía potencial. Una de las cosas que me acuerdo muy vivamente es que Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, yo era muy fan de Cuauhtémoc Blanco, el futbolista. ¿No? Qué culero, güey, eso está bien culero. Así vamos a tener que decir, no, yo me acuerdo del Chicharito, pero el del Pero 2010. sí, ¿ah? el que El sí, del 2014. o sea, a mí Cuauhtémoc me parecía así un absoluto genio en la cancha.
cuando se fue al Chicago Fire, yo quería entrevistarlo. Porque era así de que quiero hablar con Cuauhtémoc. O sea, es. Y que sí lo llevaron para hacer contrapeso de Beckham. Sí, un Sí. poco. Y pues no le fue mal en el Chicago Fire. No. Una de las cosas que era muy diferente es que aquí en México, no sé si siga pasando, pero en ese momento, si uno quería una entrevista con un jugador de la América, tenías que ir al club, al entrenamiento y hablar con, ¿cómo se llama? Panchito Hernández. Sí. Y decirle, quiero hablar con tal. Y te decía, pues sí, pues mira, búscalo, ahí anda. ¿No? Y ya, ese era también por eso el periodismo deportivo es bien difícil en México. O sea, por eso hay muchas trabas, cosas. En el Fire, yo hablé con el club. Soy un medio, me presento, soy tal, de la revista Soccermanía, no sé qué. Quiero una entrevista con ese güey. Ok, la buscamos y la agendamos. La agendamos a tal hora, tal día. Cuauhtémoc estaba que se le llevaba la chingada de ir a esa entrevista, porque era como, güey, entrevista qué. Pero es algo que hace el club y es algo que hacen todas las ligas de Estados Unidos. Tienen un departamento de relaciones públicas, un departamento de entrevistas, un departamento donde les dan entrenamiento a los jugadores de no vayas a decir estas idioteces, guárdate esto, puedes hablar de esto, puedes decir lo que quieras, pero no, o sea, no te metas en problemas, básicamente. Y eso me parecía muy fascinante. Y cuando me pusieron a Cuauhtémoc al teléfono, quería yo morirme porque toda la entrevista fue terrible. No me decía nada. Entonces le preguntaba yo, oye, ¿cómo ves la liga, la MLS, el nivel, la comparación de la liga mexicana? Es igual. Hijo de la... Es igual. Y yo, bueno, o sea, estuviste en el Valladolid, ¿no? Que, o sea, le metiste gol al Real Madrid. Y tú fan, aparte fan. Ajá, entonces aparte. Así de que, no, el gol que le metiste a Tigres pero, o sea, en el Valladolid es igual. Es igual. Y yo así de, te llevo 5 minutos y no me ha dicho nada. No me ha dado una frase. Y en eso, Carlos Barrón, que era quien cubría la fuente de la América, me dice, ¿puedo entrar? Él cubría, cuando él estaba en Récord, cubría la fuente del América. Entonces ya se la sabía, cosa que yo no. Y entonces llega y dice, ¿qué pedo, pinche hijo de tu puta madre, Cuauhtémoc? ¿Qué te pasa, pinche pendejo? Así, Cuauhtémoc. ¿Qué pasó, hijo de tu pinche madre? No sé qué. Súper buena entrevista, le dijo todo lo que... Sí, segundo, no sé qué. O sea, fue así como de, wow, no, o sea, no tenía idea que eso iba a funcionar así. Y fue muy divertido. Fue muy divertido verlo porque yo estaba así de, es lo peor que me ha pasado, ¿no? Porque va a ser mi portada y no tengo nada. Entonces fue... Me suena conocido. Me pareció muy interesante. Todo el proceso me pareció muy interesante. Desde que él no quisiera dar la entrevista porque era de, ¿esto qué? Y lo obligaron porque el club le dijo, no, aquí es así. Hasta cómo reaccionó a eso, y me parece así. Fue una de las mejores cosas que me pasó en la revista. Spoiler alert, ¿no? El número 6 de la revista Balompié va a tener en portada a Salvador Cabañas. Qué bien. Sí, ya estamos Qué definiendo. historia tan... Ahí estamos. Justo estamos buscando profundizar muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y hace 3-4 semanas tuve oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, entre comillas, entrevistarlo. Porque la verdad es que platicar con él es difícil. De por sí ya es complicado, ¿no? Hasta donde sé, siempre ha sido difícil, ¿no? Sí. O sea, las condiciones de las que salió Salvador Cabañas en Paraguay eran muy difíciles, ¿no? O sea, era una cosa... la historia que yo me sé es que prácticamente se robó a su novia así como a caballo y tuvieron que huir. O sea, una cosa muy, pues muy particular de un entorno muy rural y que el tipo fuera un tocado por Dios para el fútbol, pues fue una cosa también medio... Y luego también para sobrevivir. O sea, para fue sobrevivir, un milagrazo, güey. Sí, Absoluto sí. milagro. Y era increíble Salvador Cabañas jugando al fútbol, ¿no? Sí, era increíble, pero sé que siempre fue complicado porque el tipo, o sea, venía de un entorno muy difícil. Y eso pues se reflejaba en su forma de ser, en su personalidad, de que era pues arisco y era como de que no hablaba, o sea, en algún punto de su infancia, pues no hablaba español. O sea, me parece que el español ni siquiera era como su primer idioma en realidad. Que en Paraguay sucede mucho, ¿no? Con el guaraní. Con el guaraní. Sí. Entonces, pues, me imagino que entrevistarlo debe haber sido... No, y además, el hecho de tener esta situación
¿no? La operación y tener la bala en el cerebro, pues como que lo limita Lo habla ha- bien, ¿no? Está mamadísimo, juega fútbol y todo, pero lo limita ciertamente algo. Hay algo ahí, como que hay un dejo de algo, que no sé cómo explicarlo, Sí. ¿no? Sí, Algo, sí, sí. algo extravió. Pero se acuerda de cosas y te platica. El problema fue más ya lo contaremos en la revista. Ajá, para sí, no hacer yo- spoiler. El problema fue que nos interrumpieron, digamos, en el momento Ok, álgido ok. de la charla. Y me quedé con esa misma sensación que decías ahorita, ¿no? Porque ya teníamos platicado esto de que iba a ser portada y fue como un bajón terrible de chale. No tengo una entrevista con el protagonista de mi portada, ¿no? Pero ya decidimos que sí iba a ser porque tenemos muchísimas más cosas que ya luego iré contando poco a poco en el podcast, porque si no, Beth se va a enojar conmigo de que les libero toda la información. Pero lo que sí que sepan que el número 6 va a traer a Salvador Cabañas en la portada, va a ser color naranja porque va a estar con el uniforme de Jaguares. De de Jaguares. Chiapas. Va a ser una portadaza, la de noviembre, Qué bonito. Cabañas, o sea, el americanismo, esos Juegos de Libertadores de Cabañas 2007 en Brasil. también, fue- justo. Qué maravilla. Ah, ya sé por qué hablas también de Ochoa. Te tocó su mejor año. Me El tocó, 2007 me fue tocó su- que estuviera en un momento, y lo pusimos en portada, y era una portada padre porque traía, Ah, eso estaba venían de traje y se estaba abriendo como Superman, pero traía la del Tri. Y esas sesiones se les ocurrían, las planificaban, ¿cómo las hacían? ¿Tenían Pues- un consejo editorial? ¿Era un momento? Pues el consejo editorial éramos los que estábamos ahí, ¿no? O sea, era Osvaldo El Cromas, que era el diseñador gráfico en jefe de la revista, Roberto Vargas y yo y Marco Gutiérrez y los reporteros, y platicábamos los conceptos. Ese, por ejemplo, el balazo de portada era Ochoa ataja todo. Y entonces se nos ocurrió, no sé si al Cromas o a mí, pero era como de, le vamos a aventar cosas diferentes y va a salir. Entonces salía con una sandía gigante, entonces atajaba la sandía, una bola de boliche, no sé. Pero nos divertíamos, tratábamos de divertirnos y de hacer esas sesiones que fueran como... Está chido. algo, ¿no? Y Ochoa tipazo, no sé si a lo largo de su vida cambió, pero en esa sesión fue... Estaba muy chavo también, ¿no? Sí. O sea, todavía estaba bien chavo, pero pues ya estaba en la selección, ya estaba jugando finales con el América. O sea, y es de esas personas que se presenta contigo cuando llega así de que, hola, soy Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cosa que no todo el mundo hace, ¿no? Cosa que es como de, tendrías que saber quién soy yo Claro. y tal. Y él, pues, a pesar de que, o sea, era nuestra figura que íbamos a poner en la portada, se presentó con todo el mundo, súper amable. Entonces era como, este es buen tipo. Colabora. Ajá, Sí. entonces por eso siempre he sido fan de Ochoa. Y, Siempre me ha aparte parecido... de que iba a salir en la portada de la revista, ¿no? Ajá. Nosotros hemos recibido ahí solicitudes de ser portada, ¿no? Entrevístame si soy portada. ¿Ah, sí? Así de que... Huevos, o sea, ¿por qué? A mí me pasó con... buscamos... Yo siempre le tiraba así de que vamos a buscar gente a ver qué pasa. Y en alguna ocasión buscamos a Stoichkov, a Risto Stoichkov. Y me dijo, claro que sí, cobro $5,000 la entrevista. Es para una fundación de niños, no creas que yo me lo quedo. Pero pues y yo, no, pues gracias, amigo, no tenemos presupuesto, ¿no? O sea, era como de que, pues... No, Sí. pues es que no es una serie, no es un... O sea, es una entrevista periodística. Claro, Si tienes o la sea- portada debería de ser un honor. No porque sea la revista Balompié, sino porque vas a estar ahí para siempre. ¿no? Claro, claro. Para o sea, siempre. Entonces, pues sí, o sea, el formato físico es importante. Es importante que ahí esté. Traigo otro par de playeras de... Ya no tenemos muchísimo tiempo, Sí, pero... cuéntanos. Porque tú me dijiste, trae cositas así Sí, de... no, yo ya le digo a todos que traigan algo, pero luego se enojan de que no les dije que trajeran algo. Pues yo traje así, yo agarré playeras y dije, mira, no es que yo coleccione para nada jerseys ni nada. O sea, este es el primer jersey de la América que tuve. Esta es Reinaldo de Navia. Zamorano, ¿no? Zamorano, sí. El Cuervo Rojas. No trae el nombre, pero acaban de ser campeones contra Necaxa Sí. en ese verano 2002. O sea, esta es la siguiente. No, esta es con la que ganaron el campeón con gol de Misionero Misionero. Castillo. Ujú. Sí, sí. Que ese partido, por ejemplo, y es una de esas cosas que en las que digo que la objetividad se pierde por completo, como esta idea De que Necaxa se vendió. esa idea de que los equipos se venden o de que el árbitro le ayuda a equipos, de que tal cosa, o sea, todo lo que pasó con el Cruz Azul y el penal del Cruz Azul es penal para el América, todo, o sea, ese rollo y que la gente crea eso, me da una rabia porque pienso,
Si crees que ese es el caso, deja de ver el fútbol mexicano. Deja de verlo por completo, porque no vas a ganar nada. Te están robando cada semana, cada semestre te están robando. Cada semestre te están robando, entonces, ¿por qué lo sigues viendo? ¿No? Y es una de esas cosas que me parecen... Que los periodistas deportivos repliquen esas ideas. Sí, que Javier Alarcón, que Álvaro Morales, que todos esos güeyes estén así replicándolo cada noche a las 11 de la noche, hablando de los mismos temas, solo refuerzan al aficionado la misma idea y nunca se va a acabar. Y nunca se va a acabar. Y es muy frustrante porque, no sé, a lo mejor históricamente ha habido partidos donde el América es muy beneficiado por el arbitraje, ¿no? Históricamente hay una liguilla ahí contra el Morelia en los 80, donde se fueron a tiempo extra, pero entonces ya se habían ido al tal. Ok. Pero no, realmente la regla era nada más que el árbitro no se la sabía. No se la sabía. Y, ¿no? y el técnico de Morelia era la Tota Carvajal, y él sí sabía, y se hizo bien güey, se fue. Y se fueron al vestidor. Y cuando los fueron a buscar dijo, bueno, chavos, pues regrésense. Y ahí empezó, muchas de esas cosas de... O sea, si al América o sea, y cada vez que pierde el América es como de, pues ¿dónde está que le ayuda? O sea, no, lo importante aquí es la afición que cree que eso es posible, que es como de, amigo, deja de verlo, en serio, porque te estás haciendo mucho daño, ¿no? No es una cosa que puedas... Ese partido contra el Necaxa, el portero del Necaxa era... ¿Navarro? Era Navarro. Uh-huh. Y el portero del América era Adolfo Ríos. Uh-huh. Adolfo Ríos saca un balón cuando era gol de oro en esa final. Acabaron empatados, acabaron 2-0, o sea, la ida fue 2-0 y la vuelta fue 2-0. Ya en tiempos extra con gol de oro, no me acuerdo quién fue el que disparó, uh-huh. Le saca Adolfo Ríos, con las uñas saca ese balón. Sí, si cayera gol. Si cayera gol, Necaxa era campeón, ¿no? Entonces, toda la narrativa de Necaxa se vendió. Es como de, ¿cómo puedes decir eso? Le quitas todo el mérito a los jugadores, le quitas todo el mérito al esfuerzo de la gente que lleva chingándose un semestre para ganar. Y aplica para el América y para el equipo que sea, ¿no? Te quitas mérito a ti como aficionado porque entonces estás quitándole validez a tu pasión y a tu gusto. Lo que dices, te estás dañando. Chavira nos decía, qué triste, amigos, qué triste que su liga también que tiene como tantos problemas, ¿no? Como la multipropiedad, que tiene ese problema de los comentarios de los jugadores. Y es muy realista también. Es muy, muy realista porque, o sea, y yo creo que el producto que es la liga, el periodismo deportivo ha hecho muy mal en hacerlo menos, ¿no? Y no puede crecer por eso, y es como muy... Sí, como que está rebotando siempre en una caja de cartón y no le dan chance de abrir y desarrollarse, ¿no? Digamos que de un momento a otro nos vamos a convertir en la mejor liga del planeta, ni mucho menos. No, para nada. Pero o sea, necesita mucho trabajo. Respirar, necesita oxígeno, necesita cosas nuevas. Por eso la importancia del ascenso y el descenso, ¿no? Que haya un reciclaje de equipos todo el tiempo, que estén subiendo, bajando, que haya cosas nuevas, que haya aspiración del deportista para llegar a otro nivel, que el aficionado del Catania sueñe con llegar y que cuando lo consiga sí se derramen lágrimas, aunque nada más dure un año en segunda o en primera, pero el hecho de haberlo conseguido es suficiente para seguir ahí, para continuar con la pasión, ¿no? Para seguir apoyando. La estamos matando. Sí. La está matando el capital, la están matando los 15 dueños del balón, que esta es la primera vez que digo 15, porque ya son 15, ya no son 14. Ya no son 14, ya entró. Sí, claro, porque está en venta, todavía no venden Atlas. Todavía no venden al Atlas, ¿no? O sea, pero ve el Puebla, por ejemplo. O sea, el Puebla está en el olvido, tirado ahí, así. Digo, es un equipo... Pues histórico de alguna manera, ¿no? Porque tiene sus campeonatos. Sí, ¿no? Una historia muy importante. Y está arrumbadísimo. O sea, me da pena el Puebla. O sea, se me hace así una de esas cosas que no debería de ser posible que pasara. Y que mínimamente sobrevive. Pero hasta Puebla más bien con este ejemplo de Puebla, es como el fútbol mexicano y los equipos y los aficionados también nos hemos adaptado a este discurso nuevamente, el ya merito, el sí se puede. Es como de, a huevo, somos del Puebla, somos la Camotiza, el viernes botanero y vamos a perder por 5 porque siempre jugamos contra Mazatlán y Santos. Y así funciona, y así la gente se sostiene, así como el ódiame más, que evoluciona ahora ámame más y todo eso. Funciona dentro de esa misma narrativa, pero es lo que dices también, no se recicla. Entonces todo el tiempo hay que estar inventándose historias
de un fútbol que no tiene porque nos las estamos prohibiendo nosotros existe, mismos. claro. Por eso decían que el Toluca le ganó al América robando el título también, ¿no? Porque en la final no sé qué, el pinche tiro de esquina no era. No sé qué cosa inventaron. Cada vez que hay un campeón, robó. Claro, y eso es así como de... Es que el gol venía de un saque de banda que estuvo medio mal hecho y 10 jugadas después cayó el gol. Güey, o sea, no. Y, por ejemplo, en la final del campeón de campeones que jugaron Toluca y América, hubo un gol del Toluca que probablemente, a mi parecer, no debe haber contado. Sí, porque estaba adelantado y despejó. Pues estaba adelantado y sí hace por el balón. O sea, brinca a tratar de cabecear el balón y después de eso se provoca que el defensor juegue por el balón. ¿Perdió el América por ese gol? No, perdió porque Toluca fue mejor y porque el América no supo cómo hacer goles después del primero que cayó. Ese es por lo que perdió el América. Eso no implica que el gol tenía que haber sido válido. O sea, una cosa no invalida la otra, pero no es Toluca le robó, o sea, está comprado, ya se sabe, ¿no? Porque además luego hay periodistas que saben decir que ya se sabe que el América va a ganar 5 títulos en los siguientes 2 ese güey del años. TUDN, ¿dónde está? No sé qué. Por y es cierto. como de, güey, tirarle a tu producto es una muy mala idea. Es una muy mala inversión de tu tiempo. Tu trabajo. De tu Nuevamente, trabajo, o igual sea, que los aficionados, los periodistas también hacemos menos esto y nos estamos poniendo en la madre. Pero es lo que la gente, es a lo que la gente ha reaccionado históricamente, entonces por eso es darles más. O sea, es ni siquiera tener tantita madre con tu afición, o sea, darle tantito crédito a tu afición. De que puede con algo más. Ajá, que la revista Balompié, si lo o sea, le das crédito a la gente de, aquí te va un reportaje rudo, ¿no? O sea, es un reportaje que no está con un baile y un audio trendy de TikTok. Es un reportaje que pues está pesado por la información que trae. Yo confío en que la vas a leer. Y eso me parece también muy chingón, porque no confían en los aficionados. Entonces, estar diciendo, otra vez nos robaron, ¿no? Es como de, puta, pues qué pendejo que ahí sigues. O sea, si esto te pasa cada 6 meses y sigues pensando, me robaron, pues, no, o sea... Creo que también en el fondo saben que no es cierto. Y que se están comprando el discurso para seguir ahí en la plática de la peda de cada jueves, de cada viernes. O sea, ¿por qué es tan difícil reconocer el otro equipo fue mejor? O sea, el América durante los... porque serías puto. Pues sí, o sea, yo no entiendo cómo es... O sea, creo que es muy difícil pensar que durante los 3 semestres que el América fue campeón, no fue en ese año y medio el mejor equipo de México. O sea, hay muy poquitos argumentos para decir, no, el América no era bueno, no jugó chido, no estaba bien, no metió goles, o sea, eran ratoneros, eran no sé qué. Fue churro, o sea, ¿cómo lo compraron todo? ¿Por qué es tan difícil aceptar eso, no? O sea, yo lo veo así como de, güey, o sea, no sé, el Barcelona a mí me cae muy mal. Güey, el Barcelona tiene uno de los mejores equipos del mundo en los últimos 15 años, 4 años, ¿no? O sea... No puedo demeritarlos porque me caen mal. No puedo no ver la realidad de que son un gran equipo a veces. Ahorita no creo que sean ganaron la liga y todo, pero no creo que sean un gran equipo. Se están formando hacia allá. Y ni siquiera es como... Hay equipos que se pueden caer mal como el Manchester City, ¿no? Que es así como de que, fueron a comprar el campeonato porque tienen mucho dinero. Por eso que haya ganado el PSG la Champions este año me parece increíble, porque el PSG, con todo el dinero árabe y todo, compraron así de Neymar, Messi, Mbappé, y nunca ganaron. Y este equipo, que es un equipazo, pero que probablemente ninguno de sus jugadores sea el mejor jugador en su posición, gana la Champions, bravo. O sea, se me hace increíble que eso haya pasado, porque, o sea, es como testamento a que el fútbol todavía puede funcionar chido, ¿no? Y no es que el PSG no tenga varo, tiene muchísimo varo. Pero la forma en que construyeron el equipo fue muy inteligente. La forma en que Luis Enrique dirige ese equipo es muy inteligente. Chido por ellos, qué bien. Negar y decir, no, compraron el campeonato. Me parece una cosa tan obtusa y tan como de... no sé. Pero va a continuar. ¿No tienes alguna duda de que va a cambiar? ¿De que no va a cambiar? ¿De que se va a mantener? O sea, tendría que suceder una revolución de pensamiento cultural, futbolero, y olvídate del mundo, en México. ¿Tú te imaginas a la fanaticada mexicana en general cambiando? Porque en particular, pues, los lectores de Balompié, ahí va. O de escuchas de este poco programa. a poco. ¿No?
Pero en términos generales, ¿tú crees que va a cambiar algún día? Yo creo que en México no somos tan aficionados al fútbol como somos a los equipos que juegan fútbol. Y eso es un problema. Porque o sea, no sé, en Inglaterra, que es un lugar mega futbolero, me acuerdo mucho, durante la prepa, cursé los 3 años de prepa con Joaquín Beltrán. El Capi Beltrán. El Capi Beltrán, tipazo, súper, súper buen tipo, amigo. Cuando jugó en la selección, jugaron un partido en Inglaterra. En Wembley, digo. En Wembley. 4-1. 4-1. Baliza. Bueno, Ojitos Mesa. fue de los partidos que jugó Joaquín con la selección. Me acuerdo de él contándome muy emocionado que, o sea, Joaquín era todo corazón, ¿no? Entonces él iba y sí, por todos los balones, ¿verdad? Que la gente le aplaudía el esfuerzo. O sea, en la afición de Inglaterra, él iba corriendo para rescatar un tiro de esquina y que no sucediera, y la gente en esa esquina le aplaudía. Eso, o sea, para que eso pase aquí, o sea, lo que hubiera pasado aquí es que le hubieran aventado meados, ¿no? O sea, y eso porque no entendemos que el fútbol es una cosa que deberíamos de ver con otros ojos. O sea, de disfrutar. De saborear, sí. como juego, como lo que es. Es muy importante, pero no somos tan fans del fútbol en realidad. Pusiste un gran ejemplo. Justo esta semana salió que en Inglaterra, no recuerdo el nombre el número, si 10, 20, 30 clínicas, determinaron que ir al estadio cada semana funcionaba como tratamiento contra la depresión y contra la ansiedad, me parece. Desde la NHS, desde el estado y la salud de allá. Wow. Pues sí, o sea, sí ven el fútbol y lo ven con una pasión y hay una bola de gente muy loca y los hooligans, lo que quieras, pero tienen una apreciación por el fútbol diferente, ¿no? O sea, por el fútbol como deporte. El deporte, el juego, la pelota. Claro. Y eso se me hace que aquí nos falta, nos ha fallado y nos ha fallado porque eso es lo que nos han dado, ¿no? Y lo que nos siguen dando. Y lo que nos siguen dando. Y qué feo que los jóvenes periodistas deportivos que quieren entrar al mundo de la tele y de los medios masivos crean y entiendan que ese es el camino correcto que tienen que tomar para llegar al nivel que quieran llegar, ¿no? Y que se reproduzca y que se reproduzca y que se multiplique y que nunca se acabe. Sí, es como... En el básquetbol pasa algo similar en el sentido de que se vuelve más tratar de hablar del chisme y tratar de hablar si LeBron James es mejor que Michael Jordan y es el monotema que lleva 20 años sucediendo y la gente sigue estando interesada. Entonces en ESPN la gente es lo que ve y es lo que quiere oír y es como, o sea, se vuelve una cosa que no es hablar del deporte, sino es hablar del chisme. Y eso pues tampoco está padre, o sea, tampoco ayuda. No, y sucede ahorita también con el Barcelona y Real Madrid. O sea, hay creadores de contenido que se dedican exclusivamente a hablar todo el tiempo del Barcelona y del Real Madrid. Y dices, güey, no mames, la Champions la juegan un chingo de equipos más. Habla de otra cosa, güey. ¿Cómo jugó el Inter? De otra cosa, de otra cosa, por favor. De los equipos chiquitos que, ¿no? Así, sí. Que de repente llegan así del equipo de... El de Dinamarca, ¿no? El que jugaba ahí junto. El que llegó a la Europa League, ¿no? Sí. El que estaba al lado de los témpanos y todo. Ajá. El Bodo Glimt. También lo del... ¿Cómo se llama? El Sheriff. Ajá, Sheriff que le ganó Tiraspol. al Madrid, ¿no? Ajá. O sea, esas También cosas... por ahí hubo así un como- Ludgorotes o Legia, una Sí. cosa así. Bueno, tenemos que empezar a cerrar porque ya se están derritiendo los de la producción y nos Sí, ya peor. está. Así así que como- las cámaras también ya están a punto de explotar. Pero enséñanos la última que traes. Traigo varias. No es la última. No, es que traigo, o sea, yo agarré parejo y dije, mira, me voy a llevar así como cosas. Vi una- que me contaste que Ah. compraste una en África de los Pumas, ¿no? Te la encontraste en un aeropuerto, una cosa así. Por alguna razón, en África he estado en algunos países africanos donde nunca he visto a gente usar tantos jerseys de fútbol como en Tanzania. Todos los hombres de todo el país usan jerseys de fútbol de todo. O sea, había jerseys del Atlanta, de la MLS. O sea, no nomás del Inter de Messi, ¿no? Que ese es como el obvio. No. Del San José Earthquakes, de lo que quieras. Y en parte de eso vi mucho jersey de los Pumas. Un par del América, uno del Atlas.
que no sé cómo llegan allá, como en La Paca o algo, pero además actuales, o sea, no, Es lo que te iba a no así preguntar. del 2007, no, actuales. Lo cual es muy, muy increíble. Es un reportajote, hay que conseguir a alguien en Tanzania, güey. Sería chido. Esta es del equipo que Cuando se volvió vayas los, hacia un lugar bien raro, dinos para que escribas algo para Balompié. Sí. los Young Africans de toda la vida de Tanzania. En Tanzania hay dos equipos grandes, Young Africans y Simba. Está Que bien Simba sí chingón quiere esta decir película. león. Ah. Entonces tienen Es que los equipos africanos ¿Y también esta de tienen un Liverpool? montón de historias hermosas, ¿no? Esta de Liverpool es una edición especial de LeBron James. De que LeBron James es parte del grupo que es dueño de Liverpool. Yo no tengo un equipo o sea, en la liga inglesa, no hay algún equipo que le vaya, pero pues si LeBron James está contento, yo estoy contento. Entonces, pues el Liverpool será, ¿no? Lo que les decía de equipos chicos, este es un jersey del Fútbol Club Universitae de Craiova, Rumania. Su madre. Que es un equipo chiquito, universitario, que tiene problemas de dinero y cosas así, pero Su parche. se meten como en broncas ahí con la gente. Entonces, ese equipo chico de aguante el Craiova rumano, cosas así. La Craiova. La del Napoli, campeón. Muy bonita. Nunca he visto a gente tan absolutamente enferma por el fútbol como los napolitanos por Maradona. Es una cosa que no podía yo creer de lo absolutamente... Todo es de Maradona. La personalidad de la ciudad de Nápoles es ser fan de Maradona. Entonces está en todos lados, en todas las plazas, en todos los bares, en todo. Ya para acabar traigo una de Uganda. Está muy verga esta. Que Uganda es un lugar que le gusta mucho el fútbol, pero pues nunca ha tenido ningún futbolista en realidad que haya trascendido, que sea así como... Si no, no es como lo Gambia, Gabón, Ajá, Senegal, no, Camerún. o sea, que de repente algún Kalusha jugador Bwalia, tiene... Kalusha, es Kalusha Bwalia. La de Uganda me gusta mucho porque hay un escritor Simon Cooper, que no sé si... escribió un libro que se llama Soccernomics y otro que se llama El enemigo del... ¿El fútbol del enemigo? El fútbol del enemigo, Es una una cosa así. tapa roja que sale como un general con la boina. Ajá, hay muchas ediciones, pero ese libro en particular. Y él nació en Uganda. Se mudó después a Europa. O sea, seguramente era inglés, porque los ingleses malditos invadiendo todo el mundo. Imperialistas. Imperialistas desgraciados, pero bueno. Él me abrió un panorama del fútbol que no tenía yo muy claro, que es como cómo funciona el mundo en un nivel macro en el fútbol y el dinero y las relaciones entre equipos. Y eso me llevó a otro libro que se llama How Soccer Explains the World, de un güey que se llama Franklin Foer, que es muy chido porque te explica las relaciones, por ejemplo, entre el Celtic y Rangers, los dos equipos importantes de Glasgow, y de cómo tienen una rivalidad que data de 1530, ¿no? Y es como de, ¿pero cómo puede ser eso posible? Y te trazas las líneas de cómo llegaron a donde están y ese tipo de cosas me gusta mucho. Es de lo que más me interesa como del fútbol, de cómo se relacionan ciertas cosas, un equipo y otro, y cómo las aficiones ponen su ideología en un equipo, aunque no sea necesariamente... O sea, el Ranger hasta hace muy poco no aceptaba a nadie que no fuera protestante, ¿no? El Celtic a nadie que no fuera católico. Hasta que lo rompieron por un jugador japonés, me parece, que dijeron, bueno, pues no. Ese tipo de relaciones me parecen interesantísimas, porque todos los equipos de fútbol, unos con presupuesto más altos que el otro, pero todos juegan a lo mismo. Y eso me encanta. O sea, esa idea de el Catania de la Serie C, la selección de Uganda, el Napoli campeón, los Pumas, todos juegan a lo mismo. Todos juegan con las mismas reglas, en una cancha del mismo tamaño. O sea, pensar lo diferente, pensar que el Real Madrid juega otra cosa que la selección de Uganda, se me hace como que rompe la idea de lo que debería ser el fútbol. Y por eso me gusta mucho las pequeñas cosas y las aficiones chiquitas de cómo se mueven y cómo tienen la esperanza de acabar otra vez octavo en la Serie A algún día, ¿no? En cambio aquí es así de... fracaso, no ganaste el campeonato, fracaso, ¿no? El América fue subcampeón porque perdió con el Toluca, perdedores. No, llegaste a la final, o sea, está chido. O sea, toma las cosas buenas de lo que sucede. Aquí el gran problema de este episodio va a ser para Héctor, que tiene que hacer los clips, porque va a tener que sacar como 70 clips de todo lo que nos contó hoy el gran Wookie Williams.
Te traje un regalo que te había traído caray. desde el otro día, que fue la presentación del número 3, que te lo iba a llevar, pero decidí no porque ibas a estar muy ocupado y todo, que es una playera de la selección de Kenia. Oh. Es XL, pero las tallas en África son muy extrañas. Entonces, No, güey, no, o sea, no creo que tengan mi tamaño de ninguna no manera. sé, mira, o sea, esta que es mi playera Buki, es eres el primer 5XL. invitado que me trae un regalo al aire, como dices tú. ¿En serio? Sí. Pues, ¿Sí? Sí, ¿no? Ya estoy aquí. Es Al aire bonita sí, playera. al aire sí. Es muy difícil conseguir una playera. Cualquier cosa que venga de allá es difícil de conseguir, claro que sí. Muchas gracias, está bien chida, güey. Pues ahí está. Me parece que es un diseño muy bonito. Si no me queda, la voy a exhibir allá abajo, por supuesto, en mi colección. Espero voy a ver si te queda. Te digo, son tallas muy raras. Esta es 5L, 5XL. Y es la que me queda. Está bien chida, muchas gracias, Buki. Muchas gracias. Pues te digo, tú me dijiste, trae cositas. Y yo traje Sí, cositas. sí, muchas gracias. Te rifaste en grande, ¿no? Ah, no he visto, güey, no mames. No lo había entendido. Sí, Son sí, leones, son están leones ahí, poligonales. No, qué bonito, güey. Qué bonito, me encanta. Sí, se me hizo muy bonita playera. El escudo bordado. Sí, güey. justo Sí. está- Aparte es como un escudo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, es un escudo Masái. y las dos De lanzas. guerreros Masái, Qué bello. que es la población más Mi grande primera que hay. playera africana, muchas gracias. Ah, pues mira. De verdad, muchas gracias, Buki. Me la llevo. Listo. Costa de Marfil. Ah, güey. Sí, yo también aprendí que Costa de Marfil en francés se escribe así, que no sé ni pronunciarlo. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Good, Lo no aprendí tienes que en hacerle como- en el mundial, en el álbum de Panini. Viene como sí. Aprendí cómo se escribían los países en su idioma, como Croacia, que es Hrvatska, no sé cómo se Ajá, pronuncia, ¿no? güey. Y Suiza, que también es así. Ajá, como sí. que sé qué. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Acuérdense de... No dijimos hoy, pero... O sí dijimos del newsletter. No dijimos No. del newsletter, pero escaneen el código QR en la descripción. Suscríbanse al newsletter. Enviamos un montón de información todas las semanas. Les va a gustar mucho y se van a animar a suscribir a la revista si es que no lo han hecho. Y si no lo han hecho, pues también ya saben, balompié.mx para que sean parte de los socios fundadores de Balompié. Señor Wookie Williams, que tu nombre siga en el anonimato por el resto de la historia del internet. Pero no las historias. Pero que sigas escribiendo y publicando y hablando y como hoy que nos iluminaste de un montón de formas diferentes. Muchas gracias, mi mamá. Bueno, muchas gracias. No sé si era lo que estaban esperando que viniera a Todo contarles, pero... lo que venga de tu cabeza pero bueno. del invitado es siempre apreciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y señor Obed Ruiz, nos vamos allá abajo a revisar la revista. Hay que terminar. 5 o 6 horas. Ay, ya no puedo más, pero bueno. Banda, nos estamos viendo la próxima semana. O no, porque no vamos a grabar, así que algún día habrá episodio 24. Un abrazo, cámara, ahí se ven. La selección mexicana de fútbol ha conquistado otra Copa Oro y en la revista Balompié ya elegimos portada para nuestro número 5. Se trata de Gilberto Mora, acompañado de Marcel Ruiz y Santiago Jiménez, ahora sí contento a diferencia de nuestro primer ejemplar, además de Edson Álvarez y Alexis Vega en la solapa interior por primera vez en la revista Balompié. Adentro vas a encontrar crónicas de todos los partidos de la Copa Oro, además de todos los partidos del Mundial de Clubes. Es una edición sumamente futbolera de este verano que nos encantó, sobre todo con el torneo internacional, pero también con la brillantez de estos jóvenes que parece que quieren despertar rumbo a la Copa del Mundo del año que viene. Ya sabes que la puedes conseguir en balompié.mx, encuentras el link en la descripción o puedes escanear este QR para ir directamente a la página web. Suscríbete para que recibas 4 ejemplares, un póster de colección y más sorpresas que van a venir incluidas solo para los socios fundadores. balompié.mx. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento.